Suscríbete a la Panterita. Tal. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Audiencia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Araña? Buen día, comandante. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Va a venir Gustavo Florentín, candidato. A las selecciones juveniles, sub-20 También. o 17. Una candidata tan, igual que Ortema. Entrenador joven, de mucha experiencia ya, Eso se de mucho recorrido. O por lo menos lo que uno sabía se debería resolver este mes. En enero estaba pactada la decisión. Porque el año que viene ya es año otra vez de Sudamericano, Mundial Juvenil, como para tener un año completo de cara a los trabajos. Yo lo que sé es que se habló con tres, no sé si por ahí tenés más, con Gustavo, con Chito Ayala y con Sergio. Bueno, vamos a hablar, charlar, y aparte Gustavo tiene experiencia en el fútbol brasileño, con toda la cantidad de brasileños que hay. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. Así es la vida. Sí. Así es Y la historia. aparte él también formó parte, valga el juego de palabras, de la formación de varios que ahora se están destacando. Fue importante para Villasanti. Sí, señor. En su momento jugó con él en reserva y en primera Arzamendia, Alderete. Alderete Varios que le dio que hoy están en el fútbol del espaldarazo. exterior y que Sí. pasaron incluso por la selección. Y Lucas Prato Olimpia fue el tema. Sí, Estaba escondido. Sí. realmente. Callao. Ese es el término. Y a mí él es 9. Sí, Sí. delantero. Y apostó todo con Fabio, Con Paiva. No sé si entendés. Entiendo. Y después otra frase que yo le dije a Oscar Racote, no me dio mucha bola. Las dedicatorias no están bien. Con respecto a Libertad candidato. Sí, sabiendo que su pasado es cerrista. Futbolístico, 4 años de contrato en Cerro, después salió y dice, el rival a vencer es Libertad, dice. Pero un ratito. Ayer fue chimbo, le va a decir Cerro. Pero no, si hablamos los tradicionales rivales, y no estoy haciendo populismo, que en la boca de Chiqui considera a Libertad como único rival serio, le va a hacer unas ganas, una motivación muy especial. ¿Vos por qué es lo que me mira? No, Yo no, estoy diciendo algo fuera de lugar. no, señor. Chiqui Arce no tiene, espera, te decía algo. Usted habla y yo me imagino cosas nomás. Espera, te decía. Me traslado. ¿Vos conocés el tablero electrónico del estadio? Conocía. El antiguo. Sí, Sí, señor, Cerro claro que tiene sí. un tablero modernísimo, donde cada jugador se presentaba y decía, yo soy fulano. En ese tablero un día sale Chiqui, varios tiempos decía, técnico de Cerro, papá. Decía, ¿verdad? Sí, Técnico de Cerro, papá, pero decía, sí. como tu oso, papá. Papá. Técnico de Cerro, papá. Si yo hago una declaración y digo, no, el rival es Libertad, y yo ignoro con pasado de Cerro, me da una motivación en Cerro de la gran puta. Me están ignorando, y el propio Chique me ignora. Nadie discute Libertad, nadie discute. Es de necio no entender lo de Libertad, es de necio. La base, todo lo que tiene. Pero cuando vos decís Cerro Olimpia, campeonato aparte, partido aparte, todo aparte, eso no. Y en mi opinión, ¿se puede compartir o no se puede compartir? El rival es Libertad. ¿Y qué pasa si Cerro es campeón? ¿Y qué pasa si Cerro le gana partidos a Olimpia decisivos de título? Y Olimpia no le gana a Cerro. Cerro le gana y consecuencia de eso es el otro campeón. Es muy difícil ese silogismo en el cual yo me voy obligado a hacer el silogismo porque ayer no le diste bola, ¿viste vos eso? Es que, Ni Santiago Riquelme. yo por lo menos lo interpreté de otra manera. Yo interpreté que él dijo el rival a vencer por la gran diferencia. Perdón, y él no estuvo en Cerro. Sí, pero yo interpreto del lado que él lo ve a Cerro como un rival parejo. O sea, Olimpia y Cerro fuerza pareja y Libertad saca una diferencia. Sacó respecto grande, a... por eso yo creo que estoy no de lo acuerdo, citó a pero Cerro. cuando se trata de Cerro, con su historia en Cerro, a eso no es mi interpretación. Yo no soy dueño de la verdad. Vos, Araña, tenés tu verdad, yo tengo mi verdad y después está la verdad.
nadie es dueño de la verdad. Cuando a Cerro no le menciona como rival, a eso con pasado cerrista, con un gran pasado cerrista, con 4 años de contrato en Cerro que no terminó. Sí, sí. Yo no Yo no me di cuenta, Arturo. No, yo me Honestamente doy te digo. cuenta. Hola, Gustavo. Si Gustavo Pero quiere hablar del tema, va a hablar. ese Si no, sentido llámale agudo que a Rodrigo tenemos. Bogarín. Ahí se saluda con la araña. Ahí nomás, si quieren tomar café, tomen café, a la vuelta nomás. Tenemos Ya. aprecio. Hemos jugado juntos y aparte le tengo una gran estima y le admiro mucho como profesional también. Y bueno, entonces, no sé, últimamente está muy enamorado, dice. No, pero la araña- edad, Arturo. la araña soy- de él tiene todo, cosas- todo veo lindo, me dijo un oyente la vez pasada. Sí, es verdad, a mí me. Bueno, yo soy yo de esa línea. te voy a decir lo que vos tenés que hacer en tu vida. No, si ya sos pero- viejito. no, pasa que. viste, Tenés tu edad, vos no sos ningún desde que nació mi nieta, yo la vida veo diferente. Y con respecto a Gustavo, él lo sabe, hemos jugado juntos, siempre nos tuvimos respeto, cariño. Después que abrazó la dirección técnica, siempre lo seguí, me gusta. Es un entrenador joven, actualizado, de mucha experiencia. De hecho, dirigió en varios países y está en esa línea de aprendizaje, de crecer. Y es una opción válida también con respecto a la selección que vos lo dijiste hace un momento, ¿verdad? O sea, el cariño lo tengo, o sea, tampoco yo me ando enamorando en la vida con todo el mundo. El que le quiero, al que no le quiero, no le quiero, es así. Pero ¿por qué me tratás así? No, pero ¿cómo me decís que vos estás muy enamoradizo? Todo el mundo, papá, se enamora, se Pero- le tira del cuello. Está bien. Puta, vamos a poner orden en el programa. Bueno, discúlpame, comandante, Arturo, pero yo soy cerrete y agarré como Víctor. Vos nomás querés polemizar a la puta. empezamos. ¿Qué te ha gustado? Buen día, Arturo. A veces- Buen día para todos y para la audiencia también. ¿Vos crees que con la edad que tengo, ya tengo ganas de polemizar? ¿Verdad? Para nada, Oscar León será. Qué poco me conoces, será. Acá no necesita polemizar para tener sintonía. Quiere que sea pedante, ¿verdad? No necesito yo eso, será. No necesito el enfrentamiento. Al pedo. Lo hecho está. Qué poco me conoce Oscar Ullón. Son unas declaraciones de Chiqui Arce, en la que yo tengo mi forma de ver. Y qué pena que el necio no escucha. O por Oscar Ullón digo. ¿Ocurre qué? Necio se dice. Sí, Ocurre que yo dije lo siguiente, y yo a Chiqui le aprecio muchísimo. Y lo digo al aire, y sabe él. Podemos tener discrepancias, su función y la mía. Él puede decir, no me gusta el periodismo de Arturo. Y yo puedo decir, no me gusta el esquema de Chiqui. Siempre en el orden profesional. ¿Me entendés, Gustavo? Totalmente. Siempre en el orden profesional. Él me puede decir, puta, Arturo le mando quilombo al pedo. Y yo puedo decir, pues yo no estoy tocándole su honorabilidad. ¿Qué tal, Rodrigo Bogarín? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás en defensa? ¿Bien? Súper bien, acá de pretemporada ahora mismo. ¿Cómo? Acá estamos de pretemporada ahora mismo, súper bien. Y bueno, y contanos cómo te fue el año y qué esperás en Defensa y Justicia. Y la verdad que súper bien. Sumé varios minutos aquel año pasado y ahora este año arrancando desde el inicio, haciendo una buena pretemporada. Vamos a tratar de jugar los partidos y para ver si sale algo mejor más adelante. Llegaron a la final de la Copa Argentina, ¿bien entonces? Sí, llegamos a esa final y lastimosamente se nos escapó. Necesitas jugar más, Rodrigo. Sí, la verdad que sí. Este año vamos a meterle con todo para poder jugar. Y Cáceres continúa. Sí, acá está justamente conmigo. Envíale saludo a Darío, ¿sí? Estamos tomando... Bueno, dame una Estamos poco con tomando Darío y cerveza. después volvemos a hablar contigo. Dame una poco con Darío. Hola, ¿Qué tal, Darío Cáceres? ¿Cómo te va? ¿todo bien y vos? Bien, Darío. Estamos con Rodrigo Bogarín, Darío Cáceres, el que se fue, Ángel Benítez se fue a Perú. Contanos, ¿qué es Defensa y Justicia? Contanos, Darío. 1 y 2, Selección Paraguaya. Contanos, Darío. ¿Cómo? No te entendí bien. En tu carrera profesional Defensa y Justicia te hiciste futbolísticamente en la Argentina y fuiste convocado en partido de la Selección Paraguaya. Juan Cáceres fue convocado a la Selección Paraguaya y vos en Defensa y Justicia esperando oportunidad de Selección Paraguaya, Darío.
Sí, así es. La verdad que desde que llegué acá en defensa me volví a sentir jugador. La verdad que sumé bastantes minutos el año pasado y nada, este año esperando sumar más. Vos jugaste en River. Y siempre con la esperanza esa de que me citan a la selección. Claro, por eso te digo, debiste a la selección paraguaya, porque evidentemente es así. Cada jugador, Rodrigo estuvo, cada jugador quiere vestir la birroja. Sí, así es. Así que ojalá algún día se pueda dar. ¿Y cómo te va? ¿Qué es defensa? Yo te preguntaba porque queremos saber más. Hay un jugador que viene a Cerro Porteño, Defensa y Justicia, que es Lucas Prato. Perdón, estoy con Cerro. Olimpia, que es Lucas Prato. Contanos. Lucas Prato, la verdad que como jugador ya se sabe lo que es, grandísimo jugador y la verdad que en lo humano es una gran persona. Nos ayudó bastante a los chicos acá, así que nada, muy contento por él. Rodrigo, primero por ustedes. Ustedes ya están en pretemporada, estás así en pretemporada, ¿verdad? Sí, estamos acá en pretemporada. Darío, decías recién sobre Prato, el tema de la generosidad con varios de ustedes, o sea, es una persona que aporta al grupo. También les llamamos a ustedes con la intención de conocer un poco más sobre Prato, porque viene a Olimpia y se sabe todo su recorrido, pero ¿cómo es él en el día a día, ahí con el grupo? Sí, así es, como dije antes, la verdad que es una gran persona, los chicos le está hablando todo el tiempo para que den lo mejor día a día y que aprovechen la oportunidad que les toca y nada, cuando no te sentís bien o algo, él está siempre ahí preguntándote cómo estás, qué necesitas y nada, eso la verdad que lo hace una gran persona. Darío, la última y después nos pasás de vuelta con Rodrigo. Incluso yo veía en algún momento, él no era titular indiscutible, por así decirlo, a lo largo de la temporada, pero por lo que describís es de esas personas que a pesar de no jugar de entrada, estira siempre para adelante, ¿verdad? Sí, así mismo, la verdad que no le tocó mucho jugar de titular y él siempre estaba ahí apoyando al grupo, nada, como te decía, preguntando siempre qué se necesita, siempre apoyando y aportando donde le toque. Darío, ¿tu contrato con Defensa hasta cuándo es? Hasta diciembre de este año. Hasta diciembre de este año, perfecto. Te agradecemos y si nos podés volver a pasar con Rodrigo, así continuamos la charla con él. Gracias y que sea con éxito la temporada. Dale, perfecto, muchas gracias, saludos ahí a todos, ahí le vuelvo a pasar. Muchas gracias. Ahora volvemos con Rodrigo. Hola. Rodrigo, estás de vuelta. Sí, lo primero que te quiero preguntar sobre lo tuyo, ¿cuánto tiempo más de contrato tenés ahí en Defensa y Justicia? Yo tengo hasta diciembre de este año también. Hasta diciembre de este año. Y decías la proyección como para sumar minutos y que aparezca algo más importante después en tu futuro, ¿verdad? Sí, así mismo, así como le dije hace rato a Arturo, tratar de jugar, si es posible, todos los partidos y después más adelante, si es que sale algo mejor. Y obviamente pensando también así de dar todo lo mejor y cuando uno da todo lo mejor siempre sale algún llamado también de la selección esperando eso también. Sí, y ahora te pregunto también por Prato. Hoy la noticia con la que amanecíamos es que Prato viene a Olimpia. Contanos un poco más sobre él, ya que te tocó convivir en este último año en Defensa y Justicia. Sí, de Prato ya sabemos lo que te puede dar dentro de la cancha. Y como persona, para mí, la verdad que me sorprendió mucho de esos jugadores que sea donde le toque estar, trata de sumar al grupo. La verdad que encontrar así jugadores como eso que ayuda mucho al grupo es buenísimo. Y dentro del día a día, en los entrenamientos, se le nota, por así decirlo, esa jerarquía que tiene, que por ejemplo en su momento demostró en River, en Vélez, en el fútbol brasileño. ¿Es de esos jugadores diferentes? Te pregunto a vos porque habrás practicado mucho con él en la función de ataque. Sí, la verdad que sí, en los entrenamientos se nota mucho lo buen jugador que es, siempre
rinde al 100% en los entrenamientos, en los partidos se entrega al máximo. Y la verdad que entrenar todos los días con él, a los chicos mismos, los motiva bastante también. ¿Y cómo lo ves aquí para esta experiencia en el fútbol paraguayo en Olimpia, Rodrigo? Y la verdad que súper bien. Sabemos que el fútbol argentino es mucho, acá es muy exigente y yo creo que ahí en Paraguay va a rendir súper bien también. ¿Les llegó a preguntar algo a ustedes, como alguna referencia, alguna opinión cuando surgió lo de Olimpia, o como se dice, se lo tenía bien guardado Prato? Y se nota que tenía bien guardado porque no charlamos nada. Yo también hoy nomás sí amanecí con la noticia esta y justo estábamos comentando eso con Darío ahí en el vestuario mientras íbamos a entrenar. Ah, perfecto. Ustedes también quedaron sorprendidos con eso. O sea, podemos resumir por lo que decís que Olimpia trae un buen refuerzo. De hecho, es el nombre indiscutible, pero en lo último también tiene mucho todavía para aportar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, va a llegar un buenísimo jugador y la verdad que tienen que aprovecharlo al máximo. Y bueno, Rodrigo, agradecidos por este tiempo, queríamos saber de ustedes, aprovechamos la charla para hablar un poco sobre Prato, que viene a Olimpia, y esa característica, ustedes lo describen como una gran persona por sobre todo y una persona que apoya bastante y es un líder positivo, así lo resumimos entonces. Sí, la verdad que Luca, así como dije, como jugador fenomenal y como persona un fenómeno. Gracias por el tiempo, Rodrigo. Saludos a Darío de vuelta y que sea un exitoso 2024 para ustedes en Defensa y Justicia. Dale, muchas gracias. Igualmente para ustedes todo el éxito. Muchas gracias. Así Rodrigo Bogarín y Darío Cáceres, los dos paraguayos de Defensa y Justicia. No te molestes vos, Gustavo. No te molestes. ¿Por qué noticias, güey? No, para No, nada. va a decir, me invitaron para esto, para hablar de Prato. No, aparte de Rodrigo, lo conozco muy bien en la temporada que estuvimos en Guaraní, así que es el momento del jugador y se lo entiende perfectamente. Espera un ratito. Ignacio Vilarino. Ignacio Vilarino, ahí tenés, se va. Ignacio, vos me ves, se va ahí. ¿Recibiste, veo? No me mira él. Él no escucha. Vos tenés. Ahí te envío un mensaje. Disculpame, Gustavo. Ignacio Vilaliño, ¿quién es? Manager de Alías Tobías Morínigo, lateral que vendría a Olimpia. ¿Y quién es Gustavo Boñi? ¿Vos le llamaste a Gustavo Boñi? Sí, le ¿No escribí, entiende? pero no. No. El que te va a atender es ¿cómo se llama? El de Vilariño, el de Tobías Morínigo. Ese es Tobías Morínigo. Sí. Tobías Morínigo Viñariño. Lateral izquierdo de 18 años que estaba en Defensa y Justicia. Jugó en reserva en realidad porque solo tiene un partido en el equipo profesional, jugó casi todo el torneo de reserva. Su pase es de Chacarita. Y la duda que tengo, porque vi varios portales, algunos dicen que es paraguayo y otros que es argentino de padres paraguayos. Esa es la duda que de entrada ya se me instaló. En la ficha oficial de Defensa y Justicia el nacimiento figura en Ezeiza, así que entiendo que obviamente argentino y que ya se nacionalizó paraguayo o está en proceso de nacionalización. ¿Qué te ha gustado? Bien, Arturo, todo bien. ¿Por qué estás desocupado? Por una decisión que nosotros hemos tomado con el cuerpo técnico. ¿Y ellos de qué viven? Es que al tomar una decisión tan importante tuve que sincerarme con el grupo. Por eso te pregunté. Jodido. Del objetivo que tengo como cabeza y que lógicamente que se entiende a la persona o aparte del cuerpo técnico que necesita trabajar, que tiene que avisar, nada más, y bueno, se entiende eso, y la mayoría están trabajando por suerte en este inicio del año. Saludo a Gustavo, gran persona y excelente profesional, Infanto Velázquez. Igualmente para él. Infanto. Sí, me tocó conocerlo, me tocó compartir con él el año pasado el mismo concepto hacia su persona. Infanto, él cree que es Infanto hasta ahora. ¿Qué me Trabajó contigo, Arturo. ¿Y yo que le puse Infanto? Cuando tenía 14 años. O sea que su inicio fue... Él es Víctor Velázquez, sí. pero es artísticamente Infanto. ¿Y por qué?
Cuando él vino a la puta viral, le casé viejo, ya contra que otra vez, quiere que cuente. Él vino y tenía 14 años, me ahí atrevido. Estamos haciendo, Cristian, verdad que de 1 de marzo nos dijo, váyanse, por favor, a un shopping. Y hagan el programa ahí. Shopping Mariscal, no sé qué shopping era. Y pusimos así un sofá, estuvimos hablando en una mesa. Y viene un chico sentado ahí tipo platea, después se mira acá, atrevidito a mi lado, acá a mi derecha. Fumaba, acá. Alto, flaco. 14 años, mitad ahí, 15. Me fumaba acá en la cara, en la oreja, entraba todo, salía todo, y yo le y llegué atrevido. ¿Qué es eso? Dije, ¿entendés vos los perros? Y me decía, ¿cómo me va a fumar en la cara, será? Yo soy luqueño, Luque, soy operador, ¿qué tal, cómo te va? Y seguía fumando. Entonces que mira, a mí te había atrevido, andá, sentate ahí. Y después vamos a hablar. Y ahí tuvimos una relación ya más allá del... Y vino la radio. Patinamos un poco, hasta ahora patina, ¿verdad? Pero patina, ¿sabes lo que es patina, verdad? Sí. Va bien y después algo pasa. Y era muy mica y atrevidito, ¿verdad? Pero en buen sentido de la palabra. Y ahí quedó infanto. Estaba de moda el infanto juvenil. Se usaba mucho en esa época, infanto juvenil. Infanto juvenil, sí, es verdad. Y entonces yo dije, este es infanto, no es juvenil todavía. Y quedó infanto. Ahora tiene ¿cuál edad tiene? 35, 40 años. Por ahí, 35, y sigue 36. llamándose infanto, presidente del círculo de periodistas. Sí. No, me tocó compartir con él en varias oportunidades. Acerca el micrófono, por favor. Decía que me tocó compartir con él en varias oportunidades y la verdad que me dejó grata impresión hacia su persona. Y bueno, siempre uno aprende de gente idónea como Infanto. Gustavo, escuchándote atentamente, ¿verdad? Voy a tratar de resumir porque el comandante siempre me dice que sea breve. Voy a ser lo más breve posible. El tiempo de tomarte el parate, o sea, ya lo tenés definido, está a mediados de año, el año, porque nosotros los entrenadores vivimos picos de estrés muy elevados. Y siempre es bueno pelota al piso y a partir de ahí escuchar ofertas a nivel local. ¿Te interesaría? O afuera como vos, mucho de tus trabajo lo hiciste afuera. Martín Berni te envía muchos saludos. Un lujo tenerlo en la mesa hoy. Dice Martín Berni. Muchas gracias. Te envía muchos saludos. Tu hijo de Ángel Berni. Saludo también para él. Sí, señor. Tu respuesta. Bueno, siendo honesto, Edgar, no fue fácil tomar una decisión el año pasado en cuanto al objetivo, teniendo en cuenta que detrás de mi persona hay cinco personas más que dependen de la laburo. propuesta, del laburo que pueda aparecer. Y después de mucho análisis con mi familia, después de mucho hablar con parte de mi cuerpo técnico, tomé la decisión de esperar hasta cierto tiempo. Pero tuviste oferta en este tiempo para agarrar. Tuve y 3 que ofertas. No. 3 ofertas tuve. Y uno sí me hizo tambalear. Si se llegaba a un acuerdo económicamente, le daba para adelante. Sí, le daba para adelante. Porque después de comunicar al grupo, el grupo quería tomar ese desafío. Al no darse nuevamente esa oportunidad, bueno, ahí sí tomé la decisión de esperar. Disculpa que te interrumpa. ¿A nivel local te hizo tambalear o afuera fue? No, local fue. ¿No es un equipo que dirigiste ya antes? Sí, porque... Sí. Y por qué tomaste esa decisión, Gustavo, teniendo en cuenta que vos estás en franco crecimiento y... como hemos hablado un sinfín de veces contigo, porque yo suelo hablar mucho contigo, debatimos mucho de fútbol, porque a mí también me ayuda a crecer, porque en ese tren de aprendizaje estamos siempre tratando de capacitarnos entre nosotros, porque la mejor manera de capacitarme yo particularmente es hablar con mis pares, y a partir de ahí yo voy creciendo, y a mí me gusta mucho el estilo que vos tenés en cuanto a la dirección técnica. Tus equipos son muy prácticos, y si tenés una línea a seguir. Ayer, por ejemplo, estaba mirando Atlético Madrid, Real Madrid, 2 estilos totalmente diferentes, pero ganó
el que juega al fútbol. O sea, no tenemos la verdad de qué es lo que sirve en el fútbol. Pero si vos me das a elegir, a mí me gusta jugar bien, pero he aprendido a lo largo del tiempo, para mí el fútbol es un todo. Es un todo. Atacar, saber sufrir, defender, ser directo cuando hay que ser directo. O sea, para mí es un todo. Entonces yo te veo a vos, un entrenador muy capaz, muy organizado te veo, muy claro. Entonces, ¿cuál es la línea a seguir? Muchas veces nosotros los entrenadores tenemos una línea, después nos salimos del camino para volver a entrar. Sí. No sos de la típica que dice, yo me muero con lo mío. Bueno, está la pregunta hecha. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró? Mira, cosa que dijo... Me apasiona hablar con Gustavo. Sí, pero yo no te hago bullying. Suerte que le dijiste, voy a ser breve. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. Piensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Cel bajó sus precios y te ofrece las mejores nastas con descuentos en sus estaciones adheridas. Cel Fórmula regular a solo 5.650 o Cel Fórmula Super a 6.150 guaraníes por litro. Consulta estaciones adheridas en @Cel Paraguay. Cel, precios bajos, calidad superior. Gustavo. La verdad que sí, resumiste todo, Edgar, referente al estilo que nosotros tenemos. Sí, somos muy organizados en todos los aspectos, somos muy estudiosos. Mi cuerpo técnico me ayuda bastante en ese sentido, en cuanto a la organización, en cuanto a la planificación, donde nosotros tratamos de adecuarnos al lugar donde estamos. Entonces, se hace mucho más fácil cuando uno inicia en un club. Sí. Y cuando uno se hace cargo a mediados de la temporada, uno tiene que adaptarse y de a poco ir echando la identidad del cuerpo técnico. Y a nosotros nos tocó trabajar en varios países y bueno, tuve que aprender la cultura futbolística de cada país y de a poco fui echando el estilo que nosotros pregonamos, pero a la vez me deja mucha enseñanza el hecho de haber trabajado en distintos países, pero tratamos de ser conciso y breve en base a lo que tenemos, en base a la característica. Ahora, si tenemos características con jugadores dinámicos, bueno, ahí proponemos un estilo de esa manera para que nosotros podamos explotar en forma individual y colectivamente al equipo que estemos teniendo en ese momento. Ahora te debemos preguntar lo tuyo en instante, porque sonás para técnico sub-17, sub-20, y las selecciones pueden tener un estilo, los equipos otro estilo, y hay división puede ocurrir en el fútbol paraguayo que los de las 17, 20 tengan un estilo y la de mayor tenga otro, porque también mucho va por el estilo del jugador. En Argentina, Bilardo, cuando quería poner jugadores de juveniles, daba 1 año y medio de ventaja. ¿Vos sabías eso? No manejaba. Acá venía su ayudante de campo, habló mucho tiempo con nosotros, de Bilardo. Personaje. Y él hablaba más, ayudante de Bilardo. Y decía, si vamos a jugar su 19 en aquel entonces, que hoy es su 20, antes era Juventud de la América, su 19. Vamos a poner chicos de 17 que ya se fogueen con jugadores de 19. Queremos él usaba la palabra 1 año luz de ventaja al rival. Jugador de 16 años se enfrentaba con el 19, de tal manera que cuando cumpla en 2 años 18 ya tengan 2 competencias. Bueno, no sé si me entiendes, ese es Bilardo, y te repito, usaba la palabra de su ayudante luz de ventaja. Ellos usaban, dale nomás ventaja si quieres. Nosotros sabemos lo que queremos. Independientemente del resultado de ahí. Olvídate, 1, 2, 3 jugadores, no menor, de tal manera a que se fogueen, y cuando tengan 2 van a tener mayor participación, van a estar más asentados. ¿Qué te parece la idea? Fantástico. Es algo similar que en su momento lo había hecho en Cerro. Fuimos uno de los pioneros en ese sentido de habilitar la sub-13 y luego la sub-12, en el sentido de que puedan trabajar a la paz de lo que es la formativa, un grupo seleccionado, y que la transición de escuela de fútbol a formativa no se note tanto.
Entonces nosotros fuimos los pioneros en ese sentido, que hasta hoy día siguen con esa temática y que facilita mucho al jugador para que pueda adaptarse a la exigencia de lo que es la formativa, ¿verdad? Y te voy a poner ejemplo, estoy viendo Colmán, ahora ¿dónde va José Colmán? Al Pachuca. Ahora volví, tema tan interesante de los juveniles, yo no sé si por qué los argentinos y los uruguayos van y no vuelven, y el paraguayo va y vuelve. Se van los argentinos chiquititos, corta edad, Joma, y triunfan y se quedan ya. Yo no creo que lo vuelvan a los 20 años. Salvo que esté equivocado, puede haber excepciones. Salen y se quedan ya. Acá en el fútbol paraguayo te va y podés volver. Y vos decís, ¿cómo? Te va y volver. O si no, acá, y no se estabiliza. Eso por abajo, la formación de abajo. Pasa mucho por la preparación, Arturo. Pasa mucho por el entorno familiar también que pueda tener el jugador. Si uno tiene una preparación adecuada, el chico va y triunfa. Y el carácter también que uno debe de tener, que uno tiene que ir puliendo, madurando, entendiendo, eso también facilita al jugador. Y yo creo que en ese sentido los uruguayos están por encima de nosotros, siendo sinceros, ¿verdad? Están por encima de nosotros. Pero hay jugadores nuestros, en casos excepcionales, que van y están triunfando. No hace falta dar nombre, pero se han destacado el año pasado. De hecho, vamos a ver ahora. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué edad tiene Segoviña? Y 21, 22 tiene. Entraron con y no es por él. Vos venís del fútbol brasileño, o el mejor del mundo, ¿verdad? Tienen un mecanismo de marketing impresionante, ¿es verdad? Así mismo. Vende bien su producto. Bastante. Y Matías Segovia fue... 21 años, categoría 2003. Levantaron, hablaron redes sociales, le hicieron hablar portugués, yo conozco, y después comienza a caer. No solamente él, Botafogo. Y su figura comienza a desaparecer de a poco. ¿Cómo vos al chico le haces comprender? Pongo un ejemplo. A lo que se puede poner Romeo Benítez, ¿no? En Atlético Paranaense. Tiene que haber mucha madurez del jugador, Ahora estamos llenando el mercado brasileño. Y pasa mucho, pues por eso mencionaba el carácter, la madurez, la formación que uno tiene que tener. Y en este caso, lo de Romeo fue a un club que trabaja muy bien en cuanto a formativa. A mí me tocó conocer las instalaciones de Paranaense, toda una infraestructura, toda una logística tremenda para tratar de brindarle lo mejor a los chicos que están por debajo de la primera, para que pueda llegar con un carácter ya formado en primera división. Y lo de Segoviña es cuestión de tiempo, es cuestión de que él pueda entender, madurar y adaptarse a la realidad del fútbol brasileño, porque hay una diferencia muy grande, Arturo. Bueno, y ahora vamos a ir de lo que es a tu opinión. Acá estamos hablando, Gustavo Florentini, vos sos técnico, La Araña técnico, de los 9 en el fútbol paraguayo. Cerro sigue buscando el 9. Ayer decía Chiqui Arce sobre Paiva, Olimpia. Sí, que sabe que tiene esta oportunidad y que él asume y es consciente de que si lo crucifican a Paiva, él se crucifica. Tu amigo Chiqui, vos lo querés mucho a él. Bastante. Entonces, muy jugado lo de Chiqui. Una manera de respaldar también al jugador. Yo no te pedí tu opinión. Perdón, disculpe. Cuando yo te pida, va a hablar. Bueno, disculpe. ¿Vos qué te reí, Darío? No tengo que pedir para mi señora, ¿vende? ATR con Flow puede tener artículos para vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 09829276610. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Perdón, hay muchos mensajes, no es que soy desatento. Arquitecto de la Goto, tenemos 9 después. Tacuara y el resto. 40 años. ¿Cuánto tiene Tacuara? 42. 41 me parece. Tacuara y el que queremos que Gustavo Florentino me explique también. No siente descalificarte para... No, señor, al contrario. Buenas tardes. ¿Puedo preguntarle a Gustavo y a Edgar para nuestro fútbol qué es más conveniente entre un 9 joven con aptitudes paraguayo y otro que es bueno pero ya de regreso extranjero, dice? Este tiró uno contra Lucas Prato, arquitecto de la Goto de Libertad. ¿Escuchaste? ¿Cuál es mejor? Yo lo tomo de los dos ejemplos que ha puesto.
dependiendo mucho del objetivo del entrenador y del club. Pasa también por un momento de repente de una necesidad extrema para traer uno de regreso, pero que venga con el hambre. Ese es el temor de los entrenadores cuando uno viene de regreso, si tiene la misma gana, la misma actitud de la manera como fue transferido en su momento, ¿verdad? El último antecedente no fue bueno de un jugador que llegó así, que fue Moreno Martins, porque venía con todos los pergaminos y al final se fue salió sin pena mal. ni gloria. Y pongo el ejemplo claro porque es el mismo técnico, es Arce otra vez el que asume el riesgo, por así decirlo, de traer un jugador que ya está más para ir cerrando a poco la carrera. Y está la otra, la visión del entrenador del jugador joven con aptitudes de crecimiento y que le pueda dar la oportunidad el entrenador en este caso. Y hay situaciones que Edgar habrá vivido, yo lo viví en su momento, otros entrenadores, otros colegas, que tenés que dar la oportunidad y bancarle al chico. Porque ¿Y cómo le banca al grande? Yo no digo que no le bancas al grande. Al grande tenés que... Pero ¿cuál de los dos es ¿cuál de los dos es el que es más difícil? El chico, ¿cuál de los dos es más difícil? Te voy a poner un caso de Churín. Yo soy Churín. Y yo veo, Cerro busca 9. A la puta vida, sí, pero un ratito. ¿Cómo? Cerro busca 9. ¿Es la verdad o no es la verdad? Sí, sí. ¿Se usa ese término o no se usa ese término? Y yo ya tengo mi prestigio y mi trayectoria. Soy capitán referente de Cerro. ¿Cómo te sentís? Pues en este caso, Arturo, está bien el ejemplo que pones, pero Cerro tiene varias competencias. Cerro no puede descuidarse del torneo local, Cerro va a querer pasar la otra ronda, puede haber jugador lesionado. El jugador debe entender también de que cuando hay necesidad... Todos entienden, ¿verdad? ¿Perdón? Todos entienden eso. Y mira, algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Pero hoy en día la comunicación es muy importante. El hecho de tener una relación individual para poder comentar es muy importante hoy en día. Yo entiendo lo de Chiqui, cuando le hizo ¿cómo se llama? Paiva, porque Paiva mío dijo le dijo, si me decepciona a mí, si decepciona me está decepcionando a mí, le digo Chiqui. Por eso le digo lo que le digo. Si vos te portás mal, me estás decepcionando a mí, le digo a Paiva. Ese entendí. ¿Qué? no, yo entiendo también de esa manera, es una Olimpia manera de tiene respaldar. Lucas Prato 9, Guillermo Paiva 9, Guillermo Bruera 9, Matías Almeida 9, Kevin Parsacú 9, Aarón Páez 9. No queda así nomás. Bueno, de lo más referente, Arturo. Pero no estamos discutiendo lo de Prato. Y vos me venís con pase mano y te decís Prato. No, yo te iba a decir Chiqui, pero un ratito. Ahí está Paiva. Ahí está Bruera esperando turno cuando se recupere. ¿Y qué hace con él? ¿Cómo le tratás al jugador como técnico? Jugador que está de vuelta. 35 años tiene. ¿Cuánto tiene? 35, sí. ¿O no querés Es una comunicación directa. Es una comunicación directa. Pero tenés que decidir, señor Gustavo Florentín. Ustedes los técnicos jamás se la han vencido. Técnico unido jamás se la han vencido. ¿Pero por qué? ¿Cómo llamarla? Porque le cité a Gustavo Florentín y a vos también. Sí. Lucas Prato viene con una escasa producción de goles en defensa y justicia. Escasísima. 13 partidos y 3 goles. Y vos tenés Guillermo Paiva, donde está bien lo que hace Chica, apuesta por el jugador. Es su opinión y se respeta. Bruera, que anduvo y no anduvo. Matías Almeida, que es de la casa, con proyección, y Parsacú con proyección, y con Páez con proyección. Y vos decís, esto, viene Prato. ¿Y lo otro? No estoy armando polémica, estoy diciendo, como dice Gustavo Iralaña, la relación jugador. Porque si vos yo juego 2 partidos al año, me decís, ¿para qué que me quede? ¿Me permitís, comandante? Sí. La competencia te ayuda a crecer. A mayor cantidad de delanteros, a mí me obliga
7 a estar mejor. Pero 6-7 tenés. No interesa, Bueno, interesa que parece tengan ustedes 7. defienden el gremio. Acá hay un tema que no es defender el gremio. Nadie Yo no estoy, defiende, no sino- estoy atacando. Yo no digo que atacar, sino- Ponete vos, por eso mi pregunta es directa en el jugador que ustedes son técnicos. Yo no, Olimpia que haga de su vida lo que quiera. Ese es el problema de Olimpia. Olimpia surgió con jugadores de la casa cuando no podía. Y ahí sale, o entre otros, aunque vino Independiente, Mateo Gamarra. ¿Verdad? Sí, que ahora es le verdad. dio un aire económico muy bueno. Entonces yo pregunto, qué difícil tener tantos en el banco. No es fácil, no es fácil. Si el jugador viene a sabienda de lo que están dentro de su posición y después tiene que pelear. El chico que está teniendo sus primeras armas sabe que tiene que tener oportunidad para ser consolidado también. Así que una competencia sana, así como lo mencionó Edgar, donde se va a dar, y estoy seguro y convencido de que Arce le va a poner al que mejor está. Sí, en su momento veo que ya lo quiso para Cerro en el 2020. Llegó a admitir que habló directamente con Prato, agradeció el interés, pero ya tenía cerrada su ida a Feyenoord de Holanda. Y al final esa vez vino Boselli para el 2021, pero ya estuvo en carpeta de chiquiarse Lucas Prato. Eran otros tiempos, hablamos de 3 años atrás. Cambió el panorama de Prato porque por algo fue a Holanda en aquel momento. Otro detalle, un entrenador de mucha experiencia no es lo mismo que vos te agarre empezando como entrenador. Ahí sí es complicado si no sabes gestionar con los experimentados. Acá es sencillo, tenés que ser claro nomás con el jugador de fútbol. ¿Sabe cuál es el tema? Tenga Edgar, nombre que o no. yo entiendo, Arce es un gran técnico, pero no le funcionó el último que trajo esa característica. ¿Sí? Y ahí yo sé que no es culpa del técnico, el jugador probablemente ya no estaba en su mejor versión, hablamos de Moreno Martins. Quiere decir mucho la nacionalidad. Pero ni el técnico le ayudó. Gustavo, el argentino es muy especial, es ganador, es diferente. Con todo respeto a Moreno Martins. ¿Y qué es Churín, ruso? No, pero él estuvo bien. Tiene un bajón, Arturo. El jugador Mira, evidentemente va a tener nomás un bajón. El tema es Arturo. muy delicado, porque ustedes miran desde la posición de técnico y está bien y se respeta. No hay nada que hacer. Técnico de la casa y de adentro. Antes decían una vez, venid acá y ve lo que hay adentro del club. Y ahí van a entender muchas cosas que a lo mejor de afuera no se entiende o no se ve. Cerro Porteño necesita ser un gran protagonista este año. Gran protagonista este año. Le favoreció estar en Copa Libertadores de América porque el resto no funcionó, entre ellos Olimpia. Entonces Cerro se metió en la Copa por el acumulativo, pero futbolísticamente dejó enorme duda Cerro. Creo que cambió 4 técnicos en poco tiempo. No colabora. Cambiar el técnico no colabora. Es verdad. ¿Eh? Y vos decís, el campeonato paraguayo, ¿qué espera? ¿Y qué se espera al fútbol paraguayo? Ahora tenemos sub-23, perdón si es del solenada la charla, pero yo digo, el 9 de la selección sub-23, ¿quién es? Y jugó Parsajug, algunos amistosos, algunos jugó Marcelo Pérez. Marcelo Fernández. Tiene Marcelo Fernández, aunque a Marcelo lo puso más de acompañante en algunos partidos. Pero no es Parsajug. Parsajug o Marcelo Pérez. Sí. Te digo esto porque sí, candidato Gustavo Florentina a la sub-20. Tiene que pensar la Asociación Paraguaya, o también hemos visto Chito Ayala, está Sergio Orteman, de esa conexión entre lo que está abajo y lo que está arriba, que la APF no tiene. No tiene. Ese es un error. Y que decidan a tiempo también, porque esta sub-23 se armó así, casi va ahí sobre el final. No vayan a usar ese No, término, es que mi casi hijo. desesperado fue el tema de traerlo a Jarazaguer y ya todos estaban trabajando. Bueno, pero- Por eso mi temor es que se demoren demasiado con la sub-20 y sub-17. Lo ideal sería que ahora en enero ya confirme para trabajar todo un año y que lleguemos en las mismas condiciones que los demás. Porque si no, no va a volver a pasar. Y ojalá la sub-23 salga bien, pero estamos en desventaja con respecto al resto de las selecciones, lastimosamente. Respondeme, Gustavo. No, con relación a la sub-20, sí, tenemos nosotros esa ilusión de poder ser parte de ese grupo, porque consideramos que estamos preparados para estar en ese lugar. Después de analizar bastante con una persona de mi cuerpo técnico, tomamos la decisión nosotros de esperar
La decisión de la APF, esa es la verdad. La decisión de la APF, si apuesta por nosotros o no, ¿verdad? No es fácil esperar tanto tiempo, pero sí tenemos ese Pero vos desafío. esperás por algo. ¿Alguien te habrá dicho algo? No, Arturo. Porque no. si esperás, pues es porque alguien tenés la posibilidad concreta. Es que, ¿sabes por qué esperamos? Porque confiamos, creemos que estamos preparados para estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque nos hemos iniciado desde abajo, quemando todas las etapas, y donde a través de la preparación que tenemos fuimos llegando hasta la primera. Yo no soy el mismo Gustavo Florentín del 2015 a 2017 en Cerro, en primera división. No soy el mismo Gustavo Florentín del año pasado en el Sportivo Luqueño. ¿Por qué? Porque tengo la obligación de madurar como cabeza del cuerpo técnico, como persona y como profesional, y donde yo confío plenamente de que la experiencia que nosotros hemos logrado hasta hoy día, creemos que podemos dejar un legado importante a la sub-20 toda vez que estemos ahí adentro. Y si no se da, bueno, vamos a buscar otro camino, pero el objetivo está, esperar la decisión que tomen. ¿Por qué? Porque, insisto, porque estamos preparados para en caso de que nos llame la APF. ¿Y el fútbol paraguayo está preparado para la alta competencia? Aún no. Hay que seguir quemando etapas, esa es la verdad. Para jugar así cada 3 días tipo Brasil es imposible, ¿no? Cada 3 Acá días. Yo siempre insisto con esto. Si nosotros queremos tener esa costumbre, tiene que partir de la formativa. Brasil es una excepción. Totalmente. En la Argentina no aguantan 2 torneos, acá tampoco, Uruguay tampoco. Brasil es una excepción. Alguna vez el sindicato de futbolistas dijo no podemos jugar 3 partidos a la semana. Se plantaron, el producto brasileño está vendible. Entonces los sponsors te van a decir, nosotros compramos este torneo, pagamos tanto por la Copa Brasil, y voy a poner alternativas. Y mira, Arturo, me tocó hablar con algunos jugadores estando en Brasil para tratar de cuidarlos a ellos, sí. Y los jugadores te pedían, no, nosotros estamos preparados. Porque para eso está el producto. Tienen otra mentalidad, otra preparación, los clubes están preparados para una recuperación de tanta exigencia de lo que significa el fútbol brasilero. hay clubes que llegan a casi 60 partidos al año, ¿verdad? Sí. Los que llegan a instancias decisivas de Libertadores, de campeonato regional, llegan a esa cantidad. Que Así aquí mismo. hablando de... Y hay algunos que tienen, mira, incluyendo también la selección. Ah, claro, ¿verdad? no más incluso. Más. Podemos hablar de 70 fácil. Y este los año clubes top. podría ser un poco más porque también está la Copa América, ¿verdad? Entonces es muy desgastante. Pero allá hay una ley que al terminar el campeonato, obligatoriamente los clubes tienen que dar un mes de descanso. Eso Romario había llevado esa ley, o sea que propuso, lo logró y bueno. Y después 11 meses a todo dar. A todo dar. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Gustavo Florentino, le estoy agradeciendo su deferencia, candidato sub-20. Sub-20. Que está esperando. Pero de la 20 nomás te hablaron, o 17 también ahí. O... De la 20. Ah, la 20. De la 20. De ahí en más a que piense de repente en otra categoría, no lo sabría mencionar. ¿Y vos escuchás sugerencias? ¿Sugerencia? En la conducción de un equipo, viene tu asistente y te dice, vamos a hacer esto. Sí, claro, soy muy abierto con mi cuerpo técnico. Algunos técnicos principales no, ¿eh? No sé, pero No yo hay sí caso. yo soy muy abierto. Con la unión Para eso de- les tengo a gente preparada a mi lado que tiene que aportar, tiene que decir. No se puede guardar absolutamente ¿Sabés por qué nada. te digo y no me tome con una pregunta estúpida o ingenua? Acá está el técnico y vos ves que habla acá con su ayudante. Habla y no cambia. O vos decís, pero un ratito, estamos viendo lo que habla. Habla y no cambia.
¿O miento, Víctor? No, así Es es. que habla de qué es lo que habla, sistema táctico y se mantiene igual el equipo. Habla, no es tu caso, no vaya a enojarte vos que mira. no, entonces nosotros decimos, pero ¿qué esto es? Porque Nos pasó en la selección. por esta ejemplo, selección viendo- habla y vos decís, pero no ve su defecto, no ve, nosotros detectamos y no ve. Capaz de que el entrenador no ve lo que vos estás viendo. Pero un ratito. Pero ¿sabe cuál es el problema de ese? Edgar? Que 6 millones de paraguayos No, a veces no, vemos no, una cosa. Y No, el o sea, técnico de turno tranquilo nomás, no tranquilo ve lo nomás, que- No, tranquilo, no, es así. así es la juventud, ¿viste? No, ¿Viste no, mi taller es así, atrevido? ¿Viste lo que es mi taller atrevido? Está tratando de terco al entrenador. Y sí, Sí, no, es que mirá que yo le hice una pregunta con la veteranía que me dio la vida, un poco más protocolarmente elegante. Sí. Yo fui elegante. Estos chicos de hoy son más atrevidos, estos periodistas de hoy. No digo que uno sea cagón al expresarse. La vida me enseñó que puedo decir lo mismo de otra manera. Comandante, siempre Pero lo va a malo- responder. Entonces, se instalan los errores. Nosotros vemos. Y vos ves con el ayudante. No digo, Gustavo, ni pongo tu caso, no vamos a generalizar. Pero no cambia. Por eso le he preguntado a Gustavo, ¿es imagen exportación? Que yo venga y te llame y te consulto. Brasil tuvo asesores. Tele Santana y Zagalo. No miento, Gustavo, ¿eh? ¿Es verdad o mentira? Sí, señor. Brasil tiene el técnico principal y está un asesor. Yo no digo, pero es así. Zagalo fue asesor de Brasil, después del técnico, y Tele Santana también. ¿Cómo se llama C. Roberto? C. Roberto, ¿a quién le puso a C. Roberto? Este va a jugar, decía, y jugó todo. Es que jugó en... Sí, dice Roberto, en el Mundial de Alemania 2006, él fue titular en varios partidos. Pero después siguió jugando cuando se hacerlo, le decía, tenés que ponerle. Por eso yo le pregunto si es cuerpo técnico, que vos decís, cuerpo técnico. Bueno, Arturo, ahí te tocaste... No te molestes conmigo. No, para nada. Tocaste un punto importante, tema de asesor. Coincido plenamente que un cuerpo técnico debe tener asesor. Nosotros tenemos... ¿Sabes quién es el asesor de mi cuerpo técnico? ¿Quién? El profesor Hugo Caballero. Huguito Caballero. ¿Y cómo anda Hugo? Bien. Buen chico, Hugo. Bastante. Ojalá esté escuchando la radio. Un segundo. Ahí está Nicole y Ernesto Rosato. Estamos con Gustavo Florentín, Nicole Rosato. Hola, comandante, ¿cómo están? Hola, Arturo. Qué grande, Gustavito. Me alegro mucho de verte, mi hermano. Hola, Ernesto. Un saludo para vos y para toda la televidencia. Bueno, y para todo el equipo ahí también, para Edgar. ¿Qué va a ser tu año, Edgar? Acordate, lo mejor está por venir para vos, ¿eh? Acordate. Gracias, Ernesto. Saludo para Nicole. Mi aprecio siempre para vos, ¿eh? Bueno, un abrazo para Víctor, para todo el equipo, Arturo. Y para vos también. Me gustaba la camisa de ayer, pero bueno, no te digo nada. ¿No te gusta esta? No, está buena, pero la de ayer era una trompada. Impresionante. Impresionante. Le pido, Gustavo, hace 8 meses que le vengo pidiendo una camisa. Y le vamos a hacer publicidad a la gente, no podemos decirle el nombre, pero sabemos que a él lo viste una marca muy importante del país. Entonces digo, y no hay caso, no hay caso. Ya está terminó el año y no hay caso. Va a cumplir. ¿Cómo si no le voy a cumplir? Esperando a Gustavo si no le voy a dar. ¿Cómo que si no le voy a dar? Una cosa que le diga a Gustavo te voy a dar y no cumplo. Yo sé que tenés un gran corazón, Arturo. Sos un dictador, pero tenés un gran corazón. ¿Sabes qué estamos hablando, Nicole, Ernesto? Sí. Del tema de cuerpo técnico. Cuerpo técnico liderado por. Y acá estamos hablando con Gustavo y con los compañeros de la Araña de que es técnico. El tema de compartir opinión, entender sugerencias. ¿Sí, Gustavo Florentín? Sí, señor. Candidato a sub-20 de la selección paraguaya, Orteman Chito Ayala. Candidato Gustavo Florentín. Y ahí tuvimos a Orteman, hoy tenemos a Gustavo. Y la pregunta es esa justamente. ¿Está esperando Gustavo sub-20? Así mismo, esperando a lo que pueda resolver la APF para tomar otras decisiones en caso de que no se dé, y si se da, bueno, sería un orgullo, una satisfacción de poder representar a mi país, en este caso con mi cuerpo técnico. Y pero vamos a mezclar las cosas, Gustavo, compañero, ¿sí? Lo de Prat, ¿verdad? El oso. ¿Sí? El oso. Sí. Que no lo quiero recordar en el 2018 en Madrid. Cuando gana su partido. Cuando River le gana a Boca a la Libertadores. Sí. No quiero recordar ese momento. Ahí lo vemos. Pase de Fernández y definición de Luca. Él juega en ese lugar. Es un jugador que juega muy bien de espalda. Tiene muy buena visión. Es muy asistidor también. Yo creo que le va a ir muy bien en el Olimpia.
si es que firma. Bueno, están diciendo otros medios que se va Miguel Cardona, ¿cierto, Vivo? No, se respeta a todos los medios. Sorprendente, Ernesto Nicol, ¿verdad? Sí, acaba de... Un televidente también. Un televidente recién escribió que evidentemente tiene alguna información, le decía a Nicole. No, que en nosotros otros no medios ya está, en otros medios ya están diciendo. Que no sigue. Que no sigue. Sorprendente, perdón, Gustavo, ¿eh? Sí. Puede haberse cansado, un año muy difícil para él desde lo emocional, muchísima presión, conseguir dinero de las piedras, pues no había, convencer a inversores, o sea, es muy difícil. Quizás algo se quebró o se cansó, bueno, habría que preguntarle a él, ¿no? Bueno, ¿y cómo el tema entonces? Y sí, habrá que esperar. Hay asamblea en estos meses, este Marzo. año hay asamblea, sí, y ahí entonces... ¿Marzo o diciembre? Voy a buscar porque el vice, Arturo, Balota. ¿quién asumiría? ¿Balota? Vamos a hablar con Balota, llámale para Balota, Seba. Hay que ver. Marzo la asamblea. este año, sí. Y que nos sigue Cardona, qué raro. Sí, Sin, llamativo sin realmente. desacreditar a nadie. Pero vos no tenés la información exacta Acá todavía, estoy ¿no? consultando, no, yo no. Estamos viendo. Si en marzo todo el mundo está mirando. Marzo, asamblea en marzo, así es. O quizás Y no se va a quedar- presentará en la asamblea de marzo, dice. Claro, o sea, quizás va a terminar su mandato hasta llegar a la asamblea. No creo que va a dejar ahora el barco, ¿verdad? Va a No, solucionar. pero esa no es respuesta, está cansado. Por eso. Quiere solucionar los problemas de FIFA, después ir a descansar Miguel A eso, Cardona. a eso decía Arturo. Me parece que él sale por la puerta grande si es que dije que decide salir. Lo que dice Cardona, quiere solucionar los problemas de FIFA, después ir a descansar. Sorprendente, Gustavo Florentín, compañero. Sí. O quizás tiene algunos proyectos personales, también puede ser, porque este tema de las deudas te insume mucho tiempo, Arturo. Mucho tiempo, mucha cabeza, mucho desgaste emocional también. Porque está el nieto de Alejandro Domínguez, El perdón, nieto de Osvaldo. Osvaldo ahí, El hijo de Alejandro. el hijo de Alejandro. Y hay otro también, perdón Gustavo, mezclamos y no vaya a ponerte nervioso, somos periodistas y estamos en esa. Justo buscando en noticias de meses pasados me saltaba eso en diciembre, que se mencionaba en aquel momento la continuidad de Cardona y que iba a incluir al hijo de Alejandro Domínguez en la comisión directiva, porque en marzo hay renovación de autoridades por 4 años, hasta el Mirá, periodo Víctor, 2020. Sí. la última entrevista que tuvieron ustedes... ¿Con Recanante? El comandante, no. ¿Con Coto Noves? No, con Miguel Cardona. Vos le preguntaste, Arturo, sobre, justamente porque me acuerdo muy bien, ¿te vas a quedar, te vas a ir? Porque hay algunos rumores. Y no sé, estoy analizando, te dijo. Me acuerdo muy bien que te dijo eso. Estoy analizando, te dijo. Y bueno, vamos por parte. Tenemos a... ¿Quién hablaron? ¿A Bogarín y? Rodrigo Bogarín y Darío Cáceres fueron compañeros de Prato durante el último año en Defensa y Justicia. Contanos cómo te fue el año y con qué esperás en Defensa y Justicia. Y la verdad que súper bien. Sumé varios minutos del año pasado y ahora este año arrancando desde el inicio haciendo una buena pretemporada. Vamos a tratar de jugar los partidos y a ver si sale algo mejor más adelante. ¿Cuánto tiempo más de contrato tenés ahí en Defensa y Justicia? Yo tengo hasta diciembre de este año también. Hoy la noticia con la que amanecíamos es que Prato viene a Olimpia. Contanos un poco más sobre él, ya que te tocó convivir en este último año en Defensa y Justicia. Sí, de Prato ya sabemos lo que te puede dar dentro de la cancha. Y como persona, para mí, la verdad que me sorprendió mucho de esos jugadores, que sea donde le toque estar, trata de sumar al grupo. Y en los entrenamientos se nota mucho el buen jugador que es, siempre rinde al 100% en los entrenamientos, en los partidos se entrega al máximo. Y la verdad que entrenar todos los días con él, a los chicos mismos, los motiva bastante también. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Cáceres. Lucas Prato, la verdad que como jugador ya se sabe lo que es, grandísimo jugador y la verdad que en lo humano es una gran persona. Nos ayudó bastante a los chicos acá, así que nada, muy contento por él. Darío, decías recién sobre Prato el tema de la generosidad con varios de ustedes, o sea,
es una persona que aporta al grupo. También les llamamos a ustedes con la intención de conocer un poco más sobre Prato, porque viene a Olimpia y se sabe todo su recorrido, pero ¿cómo es él en el día a día, ahí con el grupo? Sí, así es, como dije antes, la verdad que es una gran persona. Los chicos le está hablando todo el tiempo para que den lo mejor día a día y que aprovechen la oportunidad que les toca y nada, cuando no te sentís bien o algo, él está siempre ahí preguntándote cómo estás, qué necesitas y nada, eso la verdad que lo hace una gran persona. Darío, ¿tu contrato con Defensa hasta cuándo es? Hasta diciembre de este año. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Es todo un tema, es todo un tema. Y Gustavo Florentino, eso tiene que ver con Prato y con los dos jugadores que fueron sus compañeros, que Benítez no está más, ¿verdad? No, fue a Carlos Manucci, de Perú. Y estamos hablando, Nicole, con Ernesto, con referente al cuerpo técnico, y entramos con ustedes. Y vos tenés a Hugo Caballero como primera, ¿cómo se asesor. llama? Él es el asesor del cuerpo técnico. Él es el que está observando, el que orienta al grupo de trabajo. Es una función importante que casi no existe acá en nuestro medio. Asesor. De hecho, pensando aquí, Si nadie tiene. Si no me equivoco, Edgar, no sé si tenés... No hay. O sea, no por hay. voluntad propia el técnico no tiene un asesor. A veces el club le pone una persona... Sí, a nivel de selecciones también, ¿verdad? Pero en este caso nosotros hemos conversado con él y bueno, en caso de que salga algo importante, se sumaría también de vuelta al proyecto. con nosotros, sí. Aparte, una persona de mucha experiencia que le tocó trabajar en formativa, primera, a nivel internacional también, tuvo su oportunidad en la selección, entonces la experiencia ayuda mucho en este caso. Compañero Nicole, Ernesto, para Gustavo Florentín. Y yo le preguntaría lo mismo que le comenté a Orteman otro día cuando estuvo con usted, Sí, Arturo, señor. sobre el tema de que por fin podemos tener en las formativas de la selección, y lo hablamos a veces con Gustavo, de que, y con todo respeto lo digo esto, que muchos de los técnicos no son docentes. Ellos enseñan o entrenan como les enseñaron a ellos en su momento en la vieja escuela. Y no es así. Hoy en día a muchos chicos, y Gustavo está de acuerdo con esto, les enseñan a ganar, no a jugar. Aprender a jugar al fútbol. Lo de ganar viene por consecuencia. Entonces es muy importante que la APF tome cartas en el asunto y agarre docentes, gente que está muy preparada, porque eso es fundamental. Personas preparadas en las divisiones inferiores de los clubes y de la selección. Y de los clubes de pronto vemos que llegan a primera y los chicos no están preparados. A cualquier golpe emocional de que no lo pone el técnico, se quiebran, se deprimen y ya se van a otro lado. Sí, así mismo, Ernesto. Muchas gracias por tu concepto. Bueno, uno se prepara para eso, para tratar de enseñar, de ser un docente, como lo mencionás, y bueno, me parece que tenemos nosotros una suficiente experiencia en el aspecto que acaba de mencionar y cada vez tratar de mejorarnos como persona, como profesional y como docente, ¿verdad? Así que cada vez me parece que estamos mejor en ese aspecto. ¿Vos qué pensás? Y coincido lo que dice Gustavo, es así. Hoy en día es mucho de gestión, mucho de saber llevar al chico. En esa edad no es fácil, por todo lo que implica, las redes sociales, la contención, y para mí es buscar ese entrenador, darle en la tecla. Y yo considero, así como dice Ernesto, hay candidatos, Gustavo está recontra preparado, por lo que ya lo hablamos, Sergio también, y Chito, ¿verdad? Pero si usted me da a elegir, Ernesto querido, Sí. siempre tenemos nuestro corazoncito para un lado. Perdón, ¿qué pasó con Juan Escobar? ¿Sabías? Disculpame Sí. si estoy acá. Sí. Llámale a Elvio Roca, el representante va a hablar. Vamos a... ¿Está bien? Sí, señor. Discutió con el técnico. Con Anselmi, argentino que llegó para esta temporada a Cruz Y Azul. queremos hablar con el representante. ¿Viste cómo el periodismo? Vos estás sentado, yo miro, va a decir que no te atiendo, que vale. Pacinio es amigo. ¿Qué? Es información. Es Hay que información. Por eso el fútbol lo grande es lo que es. Grande. ¿Se entendió? Brillante. Elvio. Tiene que atender. Elvio Rojas. A veces, ahí está. Juan Escobar, el caso de Juan Escobar, el cantero. Está Elvio Rojas.
Vamos a poner por la cosa, ¿está? ¿Cómo te va, Elvio? Buenas tardes. Arturo, un gusto, ¿cómo estás? Elvio Rojas, tenemos Saludos, la información del caso Juan Escobar. Contanos lo que te dijo, lo que pasó. Vos sos representante, que está dentro, está afuera. ¿Qué pasó? No, todo tranquilo. Yo estoy viajando justamente y seguramente vamos a darle una solución allá. Y de que hubo algo, hubo. Y vamos a darle una solución. Si continúa o si sale, ya una vez que yo llegue allá para este fin de semana. Pero si vos te vas, Elvio, si estamos con Nicole Ernesto, tenemos a Gustavo Florentino a la mesa como invitado, Elvio Rojas, a México, es porque algo pasó y te va a ver los papeles, ¿qué pasa? Sin apurarnos en la información, por algo te vas. Sí, totalmente. Yo creo que Juan es un jugador top en el fútbol mexicano y imagínate, en el momento de que surgió esto, ya no para mi celular, me están llamando del Brasil, de España, de México, los grandes, y yo creo que sería demasiado bueno para la carrera de Juan si de repente saliera del Cruz Azul, ¿verdad? Porque eso significa hasta mejor contrato y hasta poder llegar hasta en Europa, ¿no? Que cosa que nosotros no podíamos hacerlo porque la cláusula era muy alta en Cruz Azul. Aquí sí que ahora tendría que salir, seguramente vamos a tener la venia del presidente que es el que seguramente va a estar más fuerte para poder dejarlo salir. ¿Quiere decir que se está yendo, Elvio? No sé todavía. Si es por mí, a ver, de buena que termine la carrera en Cruz Azul porque ya lleva 5 años en Cruz Azul, ya ganó todo y si es por mí definitivamente es sacarlo y llevarlo a otra competencia donde yo sé perfectamente que si por más que salga de repente hoy a préstamo, estoy seguro de que difícilmente vuelva porque cualquier equipo que lo lleva en 6 meses va a terminar pagando la opción de compra. Se va. ¿Perdón? ¿Se va del Cruz Azul? No sé, Arturo, yo no tengo que interiorizarme, tengo que llegar allá, hablar con el presidente seguramente, o no sé si con el director deportivo o con la gente, pero te digo, vendría fantástico si pudiera salir, y si no, también lo mismo, ¿verdad? Porque él tiene un contrato muy, muy bueno, entonces estoy seguro de que si sale de ahí va a mejorar hasta el contrato, ¿verdad? Porque todos los grandes de México lo quieren y ahora ya se están sumando también gente de Europa y de Brasil, los grandes de Brasil. ¿Cuándo te vas? Estoy viendo mi vuelo, si confirmo, me estoy yendo este fin de semana. Este se va para... Y sin rescisión, ¿verdad? ¿Perdón? No hay rescisión. Vos le decías al presidente del club o al dueño del club, no querés más con él, dame el pase y me voy, ¿así es? No, jamás. Jamás, el presidente no lo quiere soltar. Entonces yo creo que voy a irme a interiorizarme bien, entonces por el bien de la institución, por el respeto que nosotros le tenemos a la institución, yo creo que lo mejor sería, si es que no va a continuar, ir a préstamo. Pero eso significa préstamo con opción, ¿verdad? Y la opción, te pongo la firma, como siempre hablamos, la opción la van a tomar enseguida, en menos de 6 meses el equipo que lo lleva, ¿verdad? Pero nada, y si no, y si se consigue solucionar todo aquello, yo creo que seguramente va a continuar, ¿verdad? Y tiene que continuar como capitán, siendo titular indiscutible, porque eso él ya se lo ganó. Es un gallo en México. Y bueno, compañero, así las cosas. ¿Qué interpretación vos le da a Gustavo? ¿Vos no querés meterte? No. Estoy ajeno a esa situación. ¿Y vos? Yo lo que le quiero preguntar a Elvio es qué pasó, Elvio, porque si es que viajás casi de urgencia, porque evidentemente lo que dicen en México es real. En México ayer comentábamos que hasta hablan de que se tomó a golpe de puño con Anselmi. Llegó a ese punto. Anselmi el técnico. Sí, con Anselmi el técnico.
A ver, yo no creo que el técnico, no lo veo ni conozco de su físico, pero yo no creo que el tal Anselmi, si es que de repente quiera pararse 10 segundos frente a Juan, aguante ni 5, ¿verdad? Pero yo no creo que a eso llegue Juan. Juan está a otro nivel. Juan es el capitán, Juan es el ejemplo en Cruz Azul. Y a eso no va a llegar. Si de por ahí habrá aparecido alguna discusión, seguro que sí. Pero no es nada raro también hoy en día en el fútbol a nivel mundial, porque por lo que yo estoy recabando de información de allá, el técnico con el director deportivo llevó 5 refuerzos y los 5 están para arrancar el titular. Y el fútbol mexicano no es fácil, hay que llevarlo de a poco, no sé, es como llegar a Europa y si que voy a redondear, Elvio, porque nos conocemos y no quiero a la pregunta que te decía Víctor. Si hubo como inconveniente, hubo. Si fueron serios, hubo. No creo que inventen. ¿Vos creés que deja a Elvio Rojas Cruz Azul? No, de que hubo, sí hubo, pero seguramente habrá sido una discusión, ¿verdad? Pero o sea, ¿para qué te vas? No sé, pero vos no te vas, Elvio, a preguntarle las cosas que hoy en la comunicación se hace todo tan rápido. Sí, totalmente, por eso te digo, y porque hubo, sí hubo, por eso me estoy yendo yo, pero igual yo tenía que luego estar ya mañana para el debut de Robert, y el sábado era el debut de Juan. Pero como no conseguí vuelo porque Copa está con un problema de aquello, tengo que ver otro vuelo para ir por San Pablo, entonces por eso me retrasé, pero yo ya tenía que haber estado entre hoy o mañana en México, ya lo tenía eso un mes atrás pensado. Y bueno, pero esto surgió ahora, igual tendré que irme, ¿no? Está bien, hasta aquí podemos llegar porque la verdad más no, pero lo está diciendo. Gracias, Elvo, buen día, aquí charlamos. Un gusto, gracias Arturo. Bueno. Perdón, no desatendí para nada, ¿verdad? Pero estuvo acá. Se va Miguel Cardona. Pone ahí, en 45 minutos conferencia de prensa. ¿Qué me mira? ¿Por qué eso así conmigo? Porque tenés toda la información a primera mano. Pone ahí, Miguel Cardona hace conferencia de prensa en 45 minutos. Perdón, Neto. Está bien, Arturo. No, súper comandante. Atendé. Voy a dar conferencia en 45 minutos. Miguel Cardona. Estoy a full, por un lado. Por otro lado. ¿Se va? Otro medio consultamos. ¿Viste que estamos consultando? Está dejando la presidencia Miguel Cardona. Ponen ahí. En 45 minutos anunciará oficialmente que se va Miguel Cardona. Yo creo lo que vos dijiste, Arturo, hace un ratito, que va a terminar de arreglar los últimos problemas que tiene Olimpia. No, espera, vamos a corregirnos. Miguel Cardona dará conferencia de prensa en media hora aproximadamente. En media hora más, ¿verdad? Porque este me pidió que me disculpe, Gustavo, porque va a decir me imitaste y está viendo el celular cada 2 minutos. Santú le dio Caracol también. No es que se irá, se va. Se va. Ahí, no, ahí está el anuncio lo tiene que hacer Cardona. Claro. Es probable que en esta conferencia el propio Miguel Cardona anuncia su retiro. ¿Sí? ¿Cómo va a poner Víctor? ¿Se entendió? Sí, señor. En 45 dice, estamos hablando, vamos a poner 35 minutos o en media hora aproximadamente. Lo que estamos dando, ¿en qué momento hace la conferencia? Miguel Cardona, en 45, repito, me pone nervioso Baraña. Dice así. Ahora todo el mundo tiene te repito, esto no se sabía la conferencia. No. Pone ahí. Va a haber conferencia de prensa. Todo aparece, es como anunciando su retiro. ¿Se va? Ya estoy acá. ¿Quién queda? No le pregunto a él, ¿eh? ¿Vos me entendés, Gustavo Florentino? Sí, señor. Cambien a la cara, porque hay cosas de vos me invitaste. En esto, ¿hasta cuándo seguimos con ustedes? Ya, dale. ¿Qué? 2 minutos más. Bueno, él no me responde. Cardona hace conferencia. Yo tengo el informante adentro. ¿La conferencia está? Puse así, Miguel Cardona, presidente de Olimpia, hará una conferencia de prensa en 45 minutos. Todo indica que anunciará que dejará el cargo. Sí, señor. Yo consulto a gente de adentro. Sí, Ernesto Nicole. Sí, señor. Compañero en la mesa. Sí. La pregunta mía es, ¿quién queda? ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Coto Nogués no atiende el teléfono. ¿Es candidato? Es candidato.
todavía no está resuelto. La idea es continuar con el equipo de trabajo que viene ordenando la casa. En las próximas horas se define todo. Pone ahí. ¿Otro más? No se habla de sustituto inmediato de... ¿Cómo se llama? De Cardona. ¿Cómo le vamos a poner eso, Neto, vos que sos clínico, médico, farmacéutico? Y lo que dijo, sustituto, o sea, reemplazo. No, pero no, pues no se mencionan nombres. La idea es continuar con el equipo de trabajo que viene ordenando. Entonces la casa. sería un paso de transición. Sí. Uno de Una los que está transición. actualmente en la Una comisión. transición Llámale nada para más. Recanate. Solo cambio de nombres. Recanate hablamos con él. Coto Nogués, cuando hablamos con él, vos tenés Coto Nogués ahí. Sí, él negó. Pero al final no es tanto así, No. Equipo de trabajo, dice. Esto va a ser algo, una transición hasta Claro. llamar a asamblea extraordinaria. Claro. O sea, evidentemente se va ahora. No va a Ahora. la asamblea. Va a haber conferencia de prensa de Cardona. Ahora todos son dueños de la padre de la criatura, ¿verdad? Escribiendo acá. Yo te dije lo Arturo ese. Qué difícil. Es difícil, muy difícil. ¿Quién queda? Por Miguel Cardona. Todavía no está resuelto. Pero la idea es continuar con el equipo de trabajo que viene ordenando la casa, de adentro. Yo me juego. En las próximas horas se define todo. Yo me juego, Arturo. Si va a ser una transición dentro del mismo equipo de trabajo, el que más trabajó mano a mano con él, hablando de números y financieramente hablando, que es lo que necesita Olimpia en estos momentos, y va para llegar hasta la asamblea y que ahí se elija como corresponde, es Coto. No me responde, Coto Nogués. Para mí es... Espera, ya me está buscando. Espera un ratito. ¿Me permití? Sí, señor. Me busca, y nada. Me conoce porque yo soy un calentón, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué te pasa, vos? Arturo, Recanate lo atendió recién a Edgar y dice que no va a hablar, pero que va a seguir trabajando en el mismo equipo hasta llegar a la asamblea de marzo. Recanate. O Coto. Coto Nogués. Bueno, Rodrigo, Coto, vos sos candidato a la presidencia de Olimpia. Candidato, no, ¿por qué? ¿Dónde hay una candidatura? Porque ocurre que si Miguel Cardona toma la decisión que está analizando no continuar, pueden proponer tu nombre como presidente siempre y cuando diga Miguel, no quiero seguir por eso. No, ser, yo no hablé con nadie. Entonces, que me tenga en cuenta, pero no. No, claro, es decir, ¿te sorprende lo que te pregunto? Sí. Entonces vos no sabes nada, ni pasa por tu mente si te proponen. Suponte que Miguel Cardona diga no, yo no quiero seguir, estoy analizando, y salta tu nombre. No sos vos candidato. Pasar por mi mente pasa desde que soy chiquitito, pero en este momento últimamente no pasó por mi mente, obviamente, pero nosotros estamos abocados ahora primero a lo que se viene en el club ahora, y obviamente queremos que Miguel continúe. Bueno, esto ocurrió el 28 de diciembre. Ahora, sí. Coto Nogués. Gustavo Florentino, ¿te enojaba? No, señor. Arturo, ¿Qué querés? perdoname, Arturo, vos entendés. Aquí a lo de Coto y nos vamos. Bueno. Pregunta. Coto Nogués. Coto, pregunto yo. Sí, es una de las posibilidades. Candidato. Es candidato. Ahí está. Chao, Neta. Chao. Un abrazo, Gustavo, un abrazo a todo el equipo. Chao, abrazo, Neta. Coto Nogués es uno de los candidatos a la presidencia de la Olimpia. Rodrigo Nogués es uno de los candidatos a la presidencia de Olimpia. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código QR en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Dijo Marcelo Recanate, para mi presentación tiene que haber una mancomunión de todo. Todo depende de las condiciones del club. Si uno fue presidente del club, siempre quiere volver. Nos dijo Marcelo Recanate, envía Santi Riquelme. Va a buscar ahí, Choco.
Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Bachey, Bicentenario, frente al Club Nacional. Con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @AsismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Gustavo, volviendo al tema porque hablabas anteriormente de tu ciclo en formativa en Cerro, que transitaste varios años ahí, después llegar a la primera, y hoy varios de esos jugadores que estuvieron contigo en inferiores están en destaque permanente, prácticamente. Salieron al exterior, selección nacional, y te pregunto, ya en esa categoría, cuando vos lo agarraste, ¿se le veía eso diferente a estos futbolistas? Sí, señor, sí. Totalmente de acuerdo. Donde me tocó en algunos momentos traer jugadores del interior, poder consolidarlo en la formativa y poder darle oportunidad también llegando en primera división, porque se dio mi paso muy rápido a dirigir dicha categoría, y que me siento parte de la formación de varios jugadores. No quiero dar nombre porque puedo olvidarme de algunos, y donde eso me deja una tranquilidad y una satisfacción de ser parte de la formación de varios chicos que hoy en día se están consagrando tanto a nivel local como a nivel internacional, y eso es lo que uno busca como profesional. Gustavo, y con respecto a los jóvenes, vos sos de ir a mirar, a partir de ahí te encargas o tenés un equipo técnico que te dice a ese determinado jugador, y después vos te vas y le das el golpe maestro. Soy de ir ¿Te gusta mucho a mirar la formativa? Observar mucho los partidos de formativa. En ese sentido nos organizamos con el cuerpo técnico para tratar de ver de la primera hasta la última categoría. Y sí, lógicamente que cuando me señalan por un jugador, voy personalmente a observarlo, y si hay mucha confianza lo invitamos rápidamente para que pueda tener sus primeros pasos a nivel de primera. Y bueno, Gustavo, viniste como invitado y nos fuimos por otro lado, quiero que entiendas. Te soy bien franco. Vas a una conferencia y no quiero que incomodarte en tiempo y en forma, porque viene la conferencia de Miguel Cardona. Entonces lo que sacamos como conclusión en la charla es que vino puntualmente a 11:30, se va a acercar a las 13, candidato sub-20, ¿verdad? Está esperando, por algo espera al momento, por algo Gustavo Florentino está aceptando algún compromiso. No, pero eso sin descartar, Arturo, tenemos bien en claro en ese sentido con el grupo de trabajo que si aparece algo muy importante, lógicamente que no podemos desechar a nivel internacional. Sería antes de la confirmación, ¿verdad? Exactamente, no podemos descartar. Si te llama nuevamente de fútbol brasilero, ¿verdad? No podemos descartar. Pero sí estamos haciendo un esfuerzo importante de esperar, porque, repito, porque confiamos y creemos de que estamos preparados para ese cargo. Y saludo a Huito Caballero, mi cariño y mi aprecio. Sabe el que le aprecio mucho. Serán llegados, Arturo. Muchísimas gracias, Gustavo, todo tu cuerpo técnico. Muchas gracias. Y quiero que comprendas como lo nuestro, como es muy rápido todo, se va a esperar la conferencia de Miguel. No es que te estemos despidiendo, no queremos robar tiempo, porque vos mismo vas a decir, mira, se fueron por otro lado, y así, ¿verdad? No, acotando más lo tuyo, que si por ahí se da, la selección sub-20 va a estar en buenas manos. Yo insisto. Pero buen profesional, punto, claro, capaz, joven, actualizado, y bueno, esperamos que la APF en el menor tiempo posible tome una decisión, y esperemos que sea con el amigo Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, muy amable. Gustavo Florentín, en Fútbol a lo Grande, Monumental. Descarga Premia, seguir la ruta al verano y premiante con premios directos en cada parada, doble kilómetros, sábados y domingos, beneficios directos por kilómetros acumulados. Seguir la ruta al verano con Petrobras en Asunción, Summer, Ciudad del Este, Villa Florida, Encarnación y premiate. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casas Centrales, Yala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091
543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Pedaleando descubrís nuevos lugares y vivís experiencias inolvidables. Bancop te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre dos ruedas. Bancop crece desde la raíz. Estamos con Ignacio Vilariño. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, Víctor, ¿cuál es la pregunta que le querés hacer concretamente? Sí, Ignacio, sobre el tema de Tobías Morínigo, el juvenil que viene a Olimpia. Está todo cerrado, el lateral izquierdo que estaba en Defensa y Justicia, ¿verdad? Exactamente, sí, ya hay un acuerdo entre las partes, con el jugador y con el Club Chacarita Juniors, así que estamos a solo un detalle de solucionar un tema burocrático con el club de origen y una vez finalizado eso va a viajar el jugador para Paraguay. ¿Él viene a préstamo con opción de compra? ¿Un año de contrato o por cuánto tiempo? Exactamente, un año con opción a compra por una temporada. Sí, Ignacio, para sacarnos una duda, ¿el jugador es nacido en Argentina, nacionalizado paraguayo o todavía está en trámites de nacionalización? El jugador es argentino con mamá paraguaya. Hemos iniciado ya los trámites de nacionalización a través también del club y de la APF, que también había estado interesado en el chico para las categorías juveniles. Así que creemos que apenas aterrice en Paraguay, a la brevedad vamos a terminar el trámite para que pueda estar rehabilitado como nacional y no ocupar cupo y poder estar a disposición del entrenador, jugar en la sub-20 y hacer una buena temporada con Olimpia para poder quedarse ahí en el país. Ese es un buen punto. Entonces llega, termina los trámites e incluso en su momento ya APF había preguntado por él para selecciones juveniles. O sea, es un jugador que viene hace un tiempo en el radar del fútbol paraguayo. Exactamente, sí. Lo han seguido, ha estado cerca, han contactado también de la selección y bueno, nada, creemos que es una buena apuesta para Tobías y apostamos a que se pueda mostrar y hacer un camino grande en Paraguay. ¿Con qué características lo definimos principalmente como lateral izquierdo a Tobías? Mira, es un chico con mucha personalidad, debutó con 17 años en la primera del fútbol argentino, que no es común, no es fácil. Es un chico muy aplicado, muy serio, con una condición física muy importante por el ritmo, la intensidad que tiene y luego también con las condiciones técnicas que tiene de calidad. Es un chico muy completo, la verdad que yo personalmente cuando lo descubrí vi en él un talento y bueno, nada, ojalá que lo pueda seguir demostrando y hacerlo de buena manera para poder seguir creciendo, que es lo más importante acá. Gracias por este contacto, gracias por estos reportes, Ignacio. Un abrazo, saludos a la mesa. Ignacio Vilariño, representante de Tobías Morínigo. Y aclaro, el jugador es argentino, su mamá es paraguaya, llega y termina los trámites, porque incluso en su momento la APF lo contactó para jugar en selecciones juveniles, así que no se va a demorar mucho, no va a ocupar cupo extranjero. Volviendo a Olimpia, Coto Nogués, sé que pasa por mi mente de chiquito de toda la presidencia del club. ¿Quién no quiere ser en Olimpia? Coto Nogués. Suponte que Miguel Cardona digo no, yo no quiero seguir, estoy analizando y salta tu nombre, no sos vos candidato. Pasar movimiento pasa desde que soy chiquitito. Decir bienestar y certeza Exijín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Teléfono 021
021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Estamos esperando la conferencia. ¿Hace cuánto ya dijimos? ¿Y cómo va a ser? ¿Él no está acá o está acá? ¿En dónde va a ser la conferencia? ¿En dónde hará la conferencia? Me imagino que en el Olimpia, Arturo. Me imagino que en el club. En Miami está, dice. Ay. ¿Hará conferencia? ¿Cómo hará? ¿Vía Zoom? ¿Verdad? ¿Zoom? ¿Hará conferencia? Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. No saben cómo hacer Zoom, dice, pero va a hacer la conferencia. Hoy ustedes no sabían, ¿verdad? No. Va a ser la conferencia. Guardamos los datos para tomar la señal. Aprovechar los mega descuentos de Puntos Pharma. Hoy jueves 11, mañana viernes 12 de enero y el sábado 13 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Puntos Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Claro, y otros colegas dicen, seguimos esperando todo. Dice, la conferencia será. Tiene pensado hacer una conferencia. En Miami está él. De estar está en Miami. ¿Cuál va a ser el sistema? ¿Cómo va a ser? O si no, tendría que ser el jefe de prensa decir a los medios qué pregunta le harían. O directamente no habrá conferencia, va a hablar y sigue. ¿Se entendió? ¿Puede ser también? Sí. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, yo puse Quitadol, la marca preferida de todos los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Voy a poner ahí. Miguel Cardona está en los Estados Unidos. La conferencia lo hará desde Miami. Está retornando al país. En principio, el 18 de enero. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cementos Vallemí. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú, Paraguay. Sí, esperando entonces novedades. Uno supone que en un rato avisarán el método virtual como para tener la palabra, la señal. A veces en estos casos se suele hacer un anuncio por lo general cuando es de forma virtual, a no ser que envíen un link de Zoom y ahí cada uno de los colegas se puedan conectar. Nosotros también aguardando orientaciones pertinentes. Seguramente en el grupo de prensa de Olimpia en un ratito. Porque dice Chocovera, discúlpame, esta es su cuenta en Instagram, quizás lo haga por acá. Y puede ser también un vivo de Instagram, puede ser. Sí. Correcto. Se suele hacer así. Yo creo que ese es el camino. Instagram. Sí, sería lo más efectivo a la distancia. Sí, señor. Porque Zoom implicaría que nos conectemos. Vía Olimpia Media va a ser. Perfecto, ahí está. Entonces, un vivo de Olimpia Media. Excelente. Le puede llamar a Malte Melgarejo. Si no responde, no responde. ¿Qué va a hacer? Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotizar tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Va a hacer conferencia, Miguel? Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes no hectárea acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Congeladora Midea 220 litros. 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Además participás de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Olimpia Media. Están a borda con el tema técnico. Malte Melgarejo lo entendemos. Por respeto no quiere hablar y se entiende bien. Un momento muy sensible, muy delicado de Olimpia.
va a ser por Olimpia Media y se están ajustando los detalles técnicos. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Sí, por Olimpia Media, ahí. Sí. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Se va Cardona, Se va. Y sí, en la conferencia las demanda FIFA. Pongo el anuncio, porque yo no sé si conferencia... El anuncio, no es conferencia. Porque no creo que dejen preguntas. Así mismo, pero está bien. O dejo nomás así porque... No, el anuncio lo hará a través de Olimpia Media. En instantes. No, instantes no, están ajustando detalles. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente descalificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumotair vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotair, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online que más pague, rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. ¿Cómo podés poner por nosotros mismos que pusimos conferencia, difícil conferencia? Están contando cosas técnicas porque es anuncio. Nosotros habíamos dicho conferencia, ¿verdad? Sí, pero se entiende que sí. Lo que puedo poner, están ajustando detalles técnicos para que en el transcurso del día, de la tarde se haga el anuncio a través del impreso. ¿El mismo Cardona va a ser? Sí, perfecto. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty Cherry, punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Shorty. Preguntan si se puede ir en marzo. Claro que puede decir, yo me voy reglamentariamente en marzo, pero ya dejo acá. Y el equipo se queda al frente, ¿se entendió? Puede irse en marzo, pero ya otra gente está. Es el caso de Miguel Cardona. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Cristian Domínguez no está en la directiva. No. Si va a ser, se va a presentar, si se presentaría Cristian en marzo. Porque no está en esto es lo que puede quedarse el vice, uno de los vocales. Reglamentariamente pues así es. Vicepresidente de Olimpia, ¿uno quién es? Balota. Y es Balota, sí. ¿Y el 2? Y el 2 tengo entendido que es Juan Pechi Miltos. Vamos a buscar aquí. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santec, Positrón, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con precios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. En realidad, en el estatuto y en la actual comisión directiva figuran 2 vicepresidentes primeros, o sea, con el mismo rango, por así decirlo. Juan Pechi Miltos y Pedro Balota son los 2 vicepresidentes actuales de Miguel Cardona. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Este domingo 1.800 millones en premios, una Peugeot Landrex, más una lancha en el grandioso, una Toyota Cross, más 500 millones en el poderoso. Y salen 3 Renault Kwid, 0 kilómetros en ETS por Emoy. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros
caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Y después de los vicepresidentes, miembros titulares de la comisión directiva que hoy son Diana Domínguez, Michael Walde, Ezequiel Fanego, Álvaro Bilbao, Rodrigo Nogués, José Bordenave, Andrés Careaga, Carlos Saco, Wildo Almirón y Julio Jiménez. Son todos los miembros titulares en la actualidad de la comisión directiva del Club Olimpia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicial.edu.py. En Cantabria se da hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Arnandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Este mes de enero Kenton siguen con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150. Aparte de los descuentos te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperarPY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Se está armando el equipo. Ese es. Lo último. El equipo dirigencial que queda. ¿Sí? Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Lillo Domínguez, el hijo de Alejandro Domínguez. Eso ya se venía anunciando, sí, ¿verdad? Exactamente. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Pero es la noticia. Totalmente. ¿Cuál es la palabra exacta, Arturo, comandante? ¿Se cansó? Ya te dije ya. Tiene la prioridad de levantar las deudas, o sea, la sanción, y después, o sea, como se dice, dejar la casa en orden, como para retirarse. Entiende uno que también por un tema de cansancio, de temas particulares y todo lo demás. Como se dice, salir con el deber cumplido. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y uno supone que eso es lo que va a anunciar en conjunto, el tema de que se levantan las sanciones y por supuesto que termina el ciclo de marzo y él deja el cargo. Dejar la casa en orden. Sí. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutor tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutor siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. ¿Vos cuando hablamos la última vez con Miguel Cardona, vos no tenés choco ahí? Aquí me envió César Orreo. Cesarito. 15 de noviembre, voy a buscar aquí que tengo abierta la página, pero... A ver, 15 de noviembre del 2023 fue la última vez. Si no sos campeón, vos tenés. Olimpia, Arturo, si no sos campeón, no sos nada. No sirve desde ni si llegas y tanto entre los 6 mejores América no sirve. Si no sos campeón, no sos nadie. Entiendo al hincha cuando se enoja.
Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Lo último, Miguel, ¿cuánto Olimpia pone y se libera momentáneamente el caso de la FIFA? ¿Con cuánto dinero? En dólares. Y Olimpia necesita cerca de 2 millones de dólares. Con 2 millones de dólares, Olimpia puede registrar pase de jugadores. De momento salva la situación. De momento salva la situación. Esa es la idea, ese es el objetivo. El año pasado fue 6, 7 millones, este es 2. Siempre y cuando no caigan otra demanda. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electrovan Piscina Bestway de 6.473 litros. Con estructura metálica, cuota 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, no contesta nadie. ¿Qué hace? Este es el tema. Sorprendente, ¿eh? Realmente sí. Ponemos tu WhatsApp ahí, Su. Vamos a lo mejor nos da más información. ¿Cuántos candidatos? Pero la asamblea es en marzo. En marzo, sí. Se va y dice, yo puedo decir me voy en marzo, quiero decirle que me voy en marzo, podrá decir a través de Olimpia Media. Estos son los casos FIFA que resolvió mi presidencia. Se está armando un equipo que va a quedar al frente. Puede ser también, ¿verdad? Y sí, lo que va a anunciar que se va, se va. Claro. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. 13. Cel bajó sus precios y te ofrece las mejores naftas con descuentos en sus estaciones adheridas. Cel Fórmula regular a solo 5.650 o Cel Fórmula Super a 6.150 guaraníes por litro. Consulta estaciones adheridas en @Cel Paraguay. Cel, precios bajos, calidad superior. Bueno, hubo amistoso esta mañana o esta tarde, podemos ver. Amistoso. Esta tarde no hubo. Sol Ameliano ayer. Guaraní 2 de mayo ayer. Se prepara ¿Y no habla Bogaglio? Bogaglio, no, hasta ahora no. ¿Quién no ayer hicieron? Ayer fue Guaraní 2 de mayo y Sol de América Ameliano. Para hablar con el técnico Ameliano, con Pedro Sarabia, que juega la Sudamericana. Activa personal y disfruta de 7 gigas noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles, como viajes a Cancún, Curitiba y Cayo Bafos de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Los resultados de Ameliano Sol de América: primer partido igualaron 1-1 y en el segundo encuentro ganó Ameliano 3-2 a Sol de América. Goles de Francisco Báez, Alberto Contreras y Roland Escobar. Y para recordar, ayer lo decíamos, pero lo ¿quién hizo el gol? El de Sol, a ver, voy a buscar en la página porque en realidad extraje de Ameliano, a ver si subió detalles Sol de América. Mientras tanto, Guaraní 2 de mayo 0-0 y 1-1, decíamos el día de ayer. No, en realidad no. Sol solamente puso que visitó a Ameliano. Matías Rojas se queda en Corinthians. Dice, retuiteé, se queda, pone un colega Germán García Groba. Se queda. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Si el lubricante te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro, compras el lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código corre en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Si el lubricante premia tu fidelidad. 13-16. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas.
placas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Buffa Energy. Calidad éticos. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Bacey, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @asismed.py. Seguí la ruta del verano y premiate descargando Premia, la app de beneficios de Petrobras. Premios directos por kilómetros acumulados. Seguí la ruta del verano con Petrobras en Asunción, Samber, Ciudad del Este, Villa Florida, Encarnación y premiate. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ciudad Yala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Sí, pues ya está en el pago, no es nada, ya está en el pago, sí, para eso es Cardona. Cardona hace la conferencia y paga. Son $850,000 lo de Nicolás Domingo. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la. Y también Luqueño hizo amistoso ayer. Sí, el Luqueño ante Guaraní de Fram. Fue el martes el partido del Sportivo Luqueño, 0-0 en el cotejo A y 2-0 en el partido B. Pone otra vez, principal candidato a reemplazar a Cardona es Coto Nogués. Pon ahí, principal candidato. ¿Tenés la grabación de Coto Nogués, Choco? Poné toda la grabación de Coto Nogués, no sé, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Por cuánto? Hasta marzo, ¿verdad? Poné ahí, Coto Nogués. Está para asumir la presidencia del club hasta la asamblea. Mantenete siempre a la vanguardia con lo último en tecnología. Hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bangkok crece desde la raíz. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Lo que tenemos entendido, compañero, es que se va ahora Cardona y que Coto quedaría frente a la entidad. Y después habrá reelección, sigue. La asamblea es en marzo. La deuda que pusimos está saldando $850,000 Olimpia al caso de Nicolás Domingo. Sí. Y una vez que esto ya está, se pagó todo, se saldó y está. ¿Está bien? Sí. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Ahora tenemos lo último, compañeros. En marzo se va Cardona. Pone ahí. Ya estamos. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y protege. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 11, mañana viernes 12 y sábado 13 de enero. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Miguel Cardona se queda hasta marzo. Ponen ahí. La respuesta es esta. Coto, probable candidato. Pero Cardona va hasta marzo. ¿Sí? Que va a la asamblea. ¿Se entendió? Y esto es así. Sin nada que ya que discutir. Ahí son las elecciones. ¿Se entendió lo que estamos diciendo? Cardona se queda hasta marzo. Y en marzo, Olimpia está en la asamblea y elige a nueva autoridad. Cuando ya el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 1320. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afíliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Valemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Niembú, Paraguay. Ya, pero Balota no te va a atender más, ya se borró. Se borró. Miguel Cardona se va en marzo. Dejará el club y los socios van a decir,
culminará el periodo. Culmina el definitivo, periodo. sí, ¿Pusiste? sí. Hasta marzo como presidente de Olimpia, hasta la asamblea del club. Claro, sí, señor. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Así como estamos diciendo, se queda hasta marzo, oficial. Primero días de marzo las elecciones de Olimpia. Primero días de marzo. Así dice, como yo estoy diciendo, correcto. Así mismo como está diciendo el que me da la información, me reservo. Primero días de marzo las elecciones. Se queda hasta marzo y en ese mes, esos primeros días, Asamblea de Olimpia. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. No, contesta Sarabia. No, ya está. ¿Qué, Edgar? ¿Qué decís vos? Simplemente eso, señor. Olimpia Media anuncia. Sí, no, pero va a hablar Cardona. Es decir, entonces se va a poder hacer preguntas para los que... Habrá conferencia entonces. Y eso pusimos nosotros. Le dijimos a ustedes cuando estaban ahí que iba a haber conferencia. Así mismo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, 9 hectáreas, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semidescremada, y las riquísimas leches funcionales. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, y la salud de cada día. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol la solución. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14 18 cuota de 109.000 guaraníes. Además participas de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se queda hasta marzo. Esta conferencia salvó lo del 850 que dijimos y está. Así nomás la vida, lo que Nicolás Domingo. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Miguel Cardona le contrató a Arce. Sí, exactamente. Hay uno que no quiso hablar de Arce. ¿Quién es? Y hay uno que se nota que es Cabone. Cabone, no entramos en teleshow. Eludió un poquito esa pregunta. Dijo apoyo la decisión, pero no. Pero tiene otros gustos. El que le trajo a Miguel Cardona a Arce es Miguel Cardona. Todo un tema. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Juega y gana en el slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hay que saber en qué momento va a hablar. Y se está preparando para que sea esta tarde. Así que nosotros tarde, esperamos tarde de acá. No, claro, ahora. O sea, en el horario, ¿no? Próximos minutos o próximas horas. Eso dijo Malte. Sí. Pero esto me escribió él. En 45 era la conferencia. Ya pasó 45. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al 0981-434-771. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% ¿Qué tenemos pasión. de tu WhatsApp? Dicho, alguien vino ahí. Sí. Sin ofendernos, si ofende paramos todo. No se trata de eso. Distintos puntos, opinión, ¿tenés? Claro que se va a ir el presidente de Olimpia, Carlos. Si se presenta representante de Domínguez y de Cabone, o lejos va a perder. No, parece... No entiende, el que está dejando el cargo.
anuncia que se va y no piensa continuar, es Cardona. Lo que va a hacer Cardona es si me voy y va a anunciar lo que pagó Olimpia y las demandas que tiene. Sí, señor. Otro. Queda Cardona, comandante Cardona, queda y continúa manejando el timón. Y puede ser. No hay cambio, nada. Cuando Cardona dice me voy, hay asamblea, le pueden proponer a la asamblea que siga, ¿verdad? Claro. Víctor, ¿qué número? Cierto. 0971-1080-10. Tenés razón, Eder. 0971-1080-10. Arturo, una consulta. ¿Hasta cuándo se queda Cardona? Me está farreando, viejo. Hasta marzo. Marzo, pues yo dije muchas veces, pues marzo se queda. Espera la asamblea y se va. Ya internamente queda como presidente, pueden decir, bueno, Miguel, tomate tu tiempo y queda este equipo trabajando. Lo que Olimpia no va a hacer ninguna asamblea extraordinaria, por ejemplo, para elegir autoridades. Seguimos. Sí, si no, así es, si no, porque así hay que hacer, y si no entendés, así pues, sí. Conoces Si no, ese que pone Gustavito. Vos tenés ahí, ese que trata de explicar las cosas. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitz, el punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitz. ¿Qué opina usted, Arturo, de este equipo? Se sabe que el principal candidato, el más fuerte de todo, es Libertad. ¿Pero qué opinan de este limitadísimo equipo de Cerro Porteño para este año? No, yo creo que Cerro va a competir. Buenos refuerzos y Olimpia, en la medida que refuerce, está entre los tres, para mí, candidatos. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimark y maximizalo con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Agrega un cuarto. Mi candidato número 4, Luqueño. Se reforzó muy bien en la parte de arriba, en el medio y atrás. Y tiene un muy buen entrenador como Julio César Cáceres. Otro. Arturo, que se quede Cardona. ¿Qué pico se vaya a esta altura? Eso no Batalla. Y Chiqui Arce dijo el candidato a vencer en Libertad. Ignoró a Cerro. Profesor, como conocedor profundo de nuestro fútbol, inicia un campeonato, si tiene que decir, o si hay que vencer a un equipo, ¿cuál sería ese equipo? ¿Cuál sería el rival a vencer en este torneo? Muy fácil, es Libertad toda la vida. Libertad porque por todo, por lo que hicieron el año pasado, por la manutención del plantel, porque les sale bien esa situación de prestan jugadores y vuelven mejor armados, duchos. Ahora llevan 2-3 de vuelta así como para poder completar más todavía el plantel. Yo creo que es el rival a vencer, sí. Comes y parte da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Con tu crédito de 10 millones generas cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. Lucas Prato está llegando antes del domingo al país para sumarse a los trabajos del Olimpia, porque Olimpia levanta la sanción y Liberado está y puede trabajar. En el WhatsApp. Hola, ¿cómo están en la mesa? Ahí Arturo, ese no tiene solución, tiene una deuda eterna. Olimpia tiene deuda eterna, mientras eso no se va a ir a ningún lado. No, yo no estoy diciendo lo contrario, hablo de 50 millones de dólares y tanto. Hablamos que probablemente se refiera a las deudas de FIFA hoy que fueron levantadas y Olimpia podrá escribir. Arturo, para mí Chiqui Arce respondió bien a la pregunta, porque el periodista le dice un equipo. Y la verdad que un equipo nomás hay acá que marca tanta diferencia que es Libertad, Arturo. Está bien, se respeta. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Comandante, ¿y los palcos y eso que prometió? ¿O es un recanate mano más este que viene y habla y se va sin hacer nada? No sé, preguntarle a él, la asamblea será en marzo. Vamos a rebobinar enseguida con lo que dijeron sobre Prato. ¿Quiénes hablaron?
Rodrigo Bogarín y Darío Cáceres, que versión fueron completa, compañeros Choco. en Defensa y Justicia. Choco, versión completa, por favor, de Bogarín y Darío Cáceres. Y hiciste cirugía cuando me equivoqué de Cáceres, ¿verdad? No dejaste, ¿verdad? Pues la amarré, pues me confundí. ¿Sacaste, veo, dejaste? ¿Sacaste? ¿Tenés? Pone, pues. ¿Qué tal, Rodrigo Bogarín? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás en defensa? ¿Bien? Súper bien, acá de pretemporada ahora mismo. ¿Cómo? Acá estamos de pretemporada ahora mismo, súper bien. Y bueno, y contanos cómo te fue el año y con qué esperás en Defensa y Justicia. Y la verdad que súper bien, sumé varios minutos del año pasado y ahora este año arrancando desde el inicio haciendo una buena pretemporada. Vamos a tratar de jugar los partidos y a ver si sale algo mejor más adelante. Llegaron a la final de la Copa Argentina, ¿bien entonces? Sí, llegamos a esa final y lastimosamente se me escapó. Necesitas jugar más, Rodrigo. Sí, la verdad que sí. Este año vamos a meterle con todo para poder jugar. ¿Y Cáceres continúa? Sí, acá está justamente conmigo. Envíale saludo a Darío, ¿sí? Bueno, dame una poco con Darío y después volvemos a hablar contigo. Dame una poco con Darío. Hola. ¿Qué tal, Darío Cáceres? ¿Cómo te va? ¿Todo bien y vos? Bien, Darío. Estamos con Rodrigo Bogarín, Darío Cáceres, el que se fue, Ángel Benítez se fue a Perú. Contanos, ¿qué es Defensa y Justicia? Contanos, Darío. 1 y 2, Selección Paraguaya. Contanos, Darío. ¿Cómo? No te entendí bien. En tu carrera profesional Defensa y Justicia te hiciste futbolísticamente en la Argentina y fuiste convocado a un partido de la Selección Paraguaya. Juan Cáceres fue convocado a la Selección Paraguaya y vos en Defensa y Justicia esperando oportunidad de Selección Paraguaya, Darío. Sí, así es. La verdad que desde que llegué acá en Defensa me volví a sentir jugador. La verdad que sumé bastantes minutos el año pasado y nada, este año esperando sumar más. Vos jugaste en River y siempre con la esperanza esa de que me citen a la selección. Claro, por eso te digo, debiste a la Selección Paraguaya, porque evidentemente es así. Cada jugador, Rodrigo estuvo, cada jugador quiere vestir la birroja. Sí, así es. Así que ojalá algún día se pueda dar. ¿Y cómo te va? ¿Qué defensa? Yo te preguntaba porque queremos saber más. Hay un jugador que viene a Cerro Porteño Defensa y Justicia, que es Lucas Prato. Perdón, estoy con Cerro. Olimpia, que es Lucas Prato. Contanos. Lucas Prato, la verdad que como jugador ya se sabe lo que es, grandísimo jugador y la verdad que en lo humano es una gran persona. Nos ayudó bastante a los chicos acá, así que nada, muy contento por él. Rodrigo, primero por ustedes. Ustedes ya están en pretemporada, estás así en pretemporada, ¿verdad? Sí, estamos acá en pretemporada. Darío, decías recién sobre Prato, el tema de la generosidad con varios de ustedes, o sea, es una persona que aporta al grupo. También les llamamos a ustedes con la intención de conocer un poco más sobre Prato, porque viene a Olimpia y se sabe todo su recorrido, pero ¿cómo es él en el día a día, ahí con el grupo? Sí, así es, como dije antes, la verdad que es una gran persona, los chicos le está hablando todo el tiempo para que den lo mejor día a día y que aprovechen la oportunidad que les toca y nada, cuando no te sentís bien o algo, él está siempre ahí preguntándote cómo estás, qué necesitas y nada, eso la verdad que lo hace una gran persona. Darío, la última y después nos pasás de vuelta con Rodrigo. Incluso yo veía en algún momento, él no era titular indiscutible, por así decirlo, a lo largo de la temporada, pero por lo que describís es de esas personas que a pesar de no jugar de entrada, estira siempre para adelante, ¿verdad? Sí, así mismo, la verdad que no le tocó mucho jugar de titular y él siempre estaba ahí apoyando al grupo, nada, como te decía, preguntando siempre qué se necesita, siempre apoyando y aportando donde les toque. Darío, ¿tu contrato con Defensa hasta cuándo es?
hasta diciembre de este año. Hasta diciembre de este año, perfecto. Te agradecemos y si nos podés volver a pasar con Rodrigo, así continuamos la charla con él. Gracias y que sea con éxito la temporada. Dale, perfecto, muchas gracias, saludos ahí a todos, ahí lo vuelvo a pasar. Muchas gracias. Ahora volvemos con Rodrigo. Hola. Rodrigo, estás de vuelta. Sí, lo primero que te quiero preguntar sobre lo tuyo, ¿cuánto tiempo más de contrato tenés ahí en Defensa y Justicia? Yo tengo hasta diciembre de este año también. Hasta diciembre de este año. Y decías la proyección como para sumar minutos y que aparezca algo más importante después en tu futuro, ¿verdad? Sí, así mismo, así como le dije al Arturo, tratar de jugar, si es posible, todos los partidos y después más adelante, si es que sale algo mejor. Y obviamente pensando también así, de dar todo lo mejor, y cuando uno da todo lo mejor siempre sale algún llamado también de la selección, esperando eso también. Sí, y ahora te pregunto también por Prato. Hoy la noticia con la que amanecíamos es que Prato viene a Olimpia. Contanos un poco más sobre él, ya que te tocó convivir en este último año en Defensa y Justicia. Sí, de Prato ya sabemos lo que te puede dar dentro de la cancha. Y como persona, para mí, la verdad que me sorprendió mucho de esos jugadores, que sea donde le toque estar, trata de sumar al grupo. La verdad que encontrar así jugadores como estos que ayudan mucho al grupo es buenísimo. Y dentro del día a día, en los entrenamientos, se le nota, por así decirlo, esa jerarquía que tiene, que por ejemplo en su momento demostró en River, en Vélez, en el fútbol brasileño. ¿Es de esos jugadores diferentes? Te pregunto a vos porque habrás practicado mucho con él en la función de ataque. Sí, la verdad que sí, en los entrenamientos se nota mucho el buen jugador que es, siempre rinde al 100% en los entrenamientos, en los partidos se entrega al máximo. Y la verdad que entrenar todos los días con él, a los chicos mismos, los motiva bastante también. ¿Y cómo lo ves aquí para esta experiencia en el fútbol paraguayo en Olimpia, Rodrigo? Y la verdad que súper bien. Sabemos que el fútbol argentino es mucho, acá es muy exigente, y yo creo que ahí en Paraguay va a rendir súper bien también. ¿Les llegó a preguntar algo a ustedes, como alguna referencia, alguna opinión cuando surgió lo de Olimpia, o como se dice, se lo tenía bien guardado Prato? Sí, se nota que tenía bien guardado porque no charlamos nada. Yo también hoy nomás sí amanecí con la noticia esta, y justo estábamos comentando esto con Darío ahí en el vestuario mientras íbamos a entrenar. Ah, perfecto. Ustedes también quedaron sorprendidos con eso. O sea, podemos resumir por lo que decís que Olimpia trae un buen refuerzo. De hecho, es el nombre indiscutible, pero en lo último también tiene mucho todavía para aportar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, va a llevar un buenísimo jugador, y la verdad que tienen que aprovecharlo al máximo. Y bueno, Rodrigo, agradecidos por este tiempo, queríamos saber de ustedes, aprovechamos la charla para hablar un poco sobre Prato, que viene a Olimpia, y esa característica, ustedes lo describen como una gran persona por sobre todo, y una persona que apoya bastante, y es un líder positivo, así lo resumimos entonces. Sí, la verdad que Lucas, así como dije, como jugador fenomenal, y como persona un fenómeno. Gracias por el tiempo, Rodrigo. Saludos a Darío de vuelta, y que sea un exitoso 2024 para ustedes en Defensa y Justicia. Dale, muchas gracias. Igualmente. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Sí, ya recordamos lo de Elvio Rojas. Vamos a reiterar, Choco Franco, importante, viaja a México. Cubera. ¿Yo qué dije? Franco. ¿A quién le dije Franco? A Aníbal. ¿Y quién es Choco Franco? El jugador. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? San José de los Arroyos. ¿A quién le eligió primero como el técnico era? El italiano, Maldini. Ah, Maldini, claro, en Corea, Al Japón, primero 2009. que le convocó fue el Choco.
Este domingo 1.800 millones en premios, una Peugeot Landtrek más, una Lancia en el grandioso, una Toyota Cross más 500 millones en el poderoso y salen 3 Renault Kwid 0 kilómetros en ETC por Emoy. Hablamos con Elvio Roca, representante de Juan Escobar, en instantes. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. En Cantabria se hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arlandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Elvio Roja, tenemos la información del caso Juan Escobar. Contanos lo que te dijo, lo que pasó. Vos sos representante, que está dentro, está afuera. ¿Qué pasó? No, todo tranquilo. Yo estoy viajando justamente y seguramente vamos a darle una solución allá. Y de que hubo algo, hubo. Y vamos a darle una solución. Si continúa o si sale, ya una vez que yo llegue allá para este fin de semana. Pero si vos te vas, Elvio, si estamos con Nicole Ernesto, tenemos a Gustavo Florentino a la mesa como invitado, Elvio Roca, a México, es porque algo pasó y te va a ver los papeles, ¿qué pasa? Sin apurarnos en la información, por algo te vas. Sí, totalmente. Yo creo que Juan es un jugador top en el fútbol mexicano y imagínate, en el momento de que surgió esto, ya no para mi celular, me están llamando del Brasil, de España, de México, los grandes, y yo creo que sería demasiado bueno para la carrera de Juan si de repente saliera del Cruz Azul, ¿verdad? Porque eso significa hasta mejor contrato y hasta poder llegar hasta en Europa, ¿no? Que cosa que nosotros no podíamos hacerlo porque la cláusula era muy alta en Cruz Azul. Aquí sí que ahora tendría que salir, seguramente vamos a tener la venia del presidente que es el que seguramente va a estar más fuerte para poder dejarlo salir. ¿Quiere decir que se está yendo, Elvio? No sé todavía. Si es por mí, a ver, de buena que termine la carrera en Cruz Azul porque ya lleva 5 años en Cruz Azul, ya ganó todo y si es por mí definitivamente es sacarlo y llevarlo a otra competencia donde yo sé perfectamente que si por más que salga de repente hoy a préstamo, estoy seguro de que difícilmente vuelve porque cualquier equipo que lo lleva en 6 meses va a terminar pagando la opción de compra. Se va. ¿Perdón? ¿Se va del Cruz Azul? No sé, Arturo, yo no tengo que interiorizarme, tengo que llegar allá, hablar con el presidente seguramente, o no sé si con el director deportivo, o con la gente, pero te digo, vendría fantástico si pudiera salir, y si no, también lo mismo, ¿verdad? Porque él tiene un contrato muy, muy bueno, entonces estoy seguro de que si sale de ahí va a mejorar hasta el contrato, ¿verdad? Porque todos los grandes de México lo quieren y ahora que se están sumando también gente de Europa y de Brasil, los grandes de Brasil. ¿Cuándo te vas? Estoy viendo mi vuelo, si confirmo, me estoy yendo este fin de semana. 10 de enero. Este se va para... Y sin rescisión, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí no hay rescisión. Vos le decías al presidente del club o al dueño del club, no querés más con él, dame el pase y me voy, ¿así es? No, jamás. Jamás, el presidente no lo quiere soltar. Entonces yo creo que voy a irme a interiorizarme bien, entonces por el bien de la institución, por el respeto que nosotros le tenemos a la institución, yo creo que lo mejor sería, si es que no va a continuar, ir a préstamo, pero eso significa préstamo con opción, ¿verdad? Y la opción, te pongo la firma, como siempre hablamos, la opción la van a tomar enseguida, en menos de 6 meses el equipo que lo lleva, ¿verdad?
pero nada, y si no, y si se consigue solucionar todo aquello, yo creo que seguramente va a continuar, ¿verdad? Y tiene que continuar como capitán siendo titular indiscutible, porque eso él ya se lo ganó. Es un clave en México. Y bueno, compañero, así las cosas. ¿Qué interpretación vos le da, Gustavo? ¿Vos no querés meterte? No. Estoy ajeno a esa situación. ¿Y vos? Yo lo que le quiero preguntar a Elvio es qué pasó, Elvio, porque si es que viajás casi de urgencia, porque evidentemente lo que dicen en México es real. En México ayer comentábamos que hasta hablan de que se tomó a golpe de puño con Anselmi. Llegó a ese punto. Anselmi el técnico. Sí, con Anselmi el técnico. A ver, yo no creo que el técnico no lo veo ni conozco de su físico, pero yo no creo que el tal Anselmi, si es que de repente quiera pararse 10 segundos frente a Juan, aguante ni 5, ¿verdad? Pero yo no creo que a eso llegue Juan. Juan está a otro nivel. Juan es el capitán, Juan es el ejemplo en Cruz Azul. Y a eso no va a llegar. Si de por ahí habrá aparecido alguna discusión, seguro que sí. Pero no es nada raro también hoy en día en el fútbol a nivel mundial, porque por lo que yo estoy recabando de información de allá, el técnico con el director deportivo llevó 5 refuerzos y los 5 están para arrancar el titular. Y el fútbol mexicano no es fácil, hay que llevarlo de a poco, no sé, es como llegar a Europa y si te voy a redondear, Elvio, porque no conocemos y no quiero a la pregunta que te decía Víctor. Si hubo como inconveniente, hubo. Si fueron serios, hubo. No creo que inventen. ¿Vos creés que deja a Elvio Rojas Cruz Azul? No, de que hubo, sí hubo, pero seguramente habrá sido una discusión, ¿verdad? Pero o sea, ¿para qué te vas? No sé. Pero vos no te vas, Elvio, a preguntarle las cosas que hoy en la comunicación se hace todo tan rápido. Sí, totalmente, por eso te digo, y porque hubo, sí hubo, por eso me estoy yendo yo, pero igual yo tenía que luego estar ya mañana para el debut de Robert, y el sábado era el debut de Juan, pero como no conseguí vuelo porque Copa está con un problema de aquello, tengo que ver otro vuelo para ir por San Pablo, entonces por eso me retrasé, pero yo ya tenía que haber estado entre hoy o mañana en México, ya lo tenía eso un mes atrás pensado. Y bueno, pero esto surgió ahora, igual tendré que irme, ¿no? Está bien. Hasta aquí podemos llegar porque la verdad más no, pero lo está diciendo. Gracias, Albo, buen día, aquí charlamos. Un gusto, gracias Arturo. Bueno. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Ha pasado, después de mucho tiempo otra vez veo así una pelea, porque fue un moquete entre jugadores. ¿Qué te gusta? No, pero me llama nomás la atención. Moquete, ¿y qué Pío va a hacer? Para eso se va. Seguramente habrá mucho. ¿Se va para arreglar con el club? O el técnico le puede decir, yo no puedo tener a este jugador. Sí, señor. O el jugador le dije que me maltrató el técnico, me dijo esto. Él figura en Cruz Azul y fue capitán. Sí, señor. El capitán. Bueno. Este mes de enero, Quinton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton, ya comer respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad pasa. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En una tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @frutos de los Andes PY. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cómo se llama el representante del jugador que habló con nosotros? El que viene a Olimpia. El representante Ignacio Vilariño, el jugador Tobías Morínigo. ¿De dónde viene? De Defensa y Justicia, pero su pase es de Chacarita. Viene a préstamo 1 año con opción a compra. Antes, porque todavía no pasamos para la radio, se lesionó Jam. Mala noticia en el inicio de la temporada para Cerro, queda fuera 2 a 3 semanas, así que se pierde fácilmente 4 fechas del campeonato Apertura. Lesión fibrilar en cara posterior del muslo izquierdo. Tiempo estimado de recuperación 2 a 3 semanas para el arquero Jam. ¿Qué decir? Ignacio. Ignacio Vilariño. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, Víctor, ¿cuál es la pregunta que le querés hacer concretamente? Sí, Ignacio, sobre el tema de Tobías Morínigo, el juvenil que viene a Olimpia. Está todo cerrado, el lateral izquierdo que estaba en Defensa y Justicia, ¿verdad?
Exactamente, sí, ya hay un acuerdo entre las partes, con el jugador y con el Club Chacarita Juniors, así que estamos a solo un detalle de solucionar un tema burocrático con el club de origen y una vez finalizado eso va a viajar el jugador para Paraguay. ¿Él viene a préstamo con opción de compra? ¿Un año de contrato o por cuánto tiempo? Exactamente, un año con opción a compra por una temporada. Sí, Ignacio, para sacarnos una duda, ¿el jugador es nacido en Argentina, nacionalizado paraguayo o todavía está en trámites de nacionalización? El jugador es argentino con mamá paraguaya. Hemos iniciado ya los trámites de nacionalización a través también del club y de la APF, que también había estado interesado en el chico para las categorías juveniles. Así que creemos que apenas aterrice en Paraguay, a la brevedad vamos a terminar el trámite para que pueda estar rehabilitado como nacional y no ocupar cupo y poder estar a disposición del entrenador, jugar en la sub-20 y hacer una buena temporada con Olimpia para poder quedarse ahí en el país. Ese es un buen punto. Entonces llega, termina los trámites e incluso en su momento ya APF había preguntado por él para selecciones juveniles. O sea, es un jugador que viene hace un tiempo en el radar del fútbol paraguayo. Exactamente, sí. Lo han seguido, ha estado cerca, han contactado también de la selección y bueno, nada, creemos que es una buena apuesta para Tobías y apostamos a que se pueda mostrar y hacer un camino grande en Paraguay. ¿Con qué características lo definimos principalmente como lateral izquierdo a Tobías? Mira, es un chico con mucha personalidad, debutó con 17 años en la primera del fútbol argentino, que no es común, no es fácil. Es un chico muy aplicado, muy serio, con una condición física muy importante por el ritmo, la intensidad que tiene y luego también con las condiciones técnicas que tiene de calidad. Es un chico muy completo, la verdad que yo personalmente cuando lo descubrí vi en él un talento y bueno, nada, ojalá que lo pueda seguir demostrando y hacerlo de buena manera para poder seguir creciendo, que es lo más importante acá. Gracias por este contacto, gracias por estos reportes, Ignacio. Un abrazo, saludos a la... Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Gritante en voz alta. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Ya han lastimado, queda fuera. Sí, 2 a 3 semanas, lesión muscular para el arquero brasileño. Obviamente se pierde el viaje a Cali y se pierde por lo menos 4 partidos de la apertura, ya que hay fecha de adelanto entre semana y uno calcula volvería recién a fines de enero, donde ya se jugarían las primeras 4 fechas. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Luque Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado en jugo de pomelo frutti que agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas. Un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sani y Eric Locol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Bueno, visitó Gustavo Florentín. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo. Cuotas de 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y la conferencia va a ser las 14, veo. Sí, así como están las cosas en los próximos minutos. Se está preparando todo. Ya está
ultimando detalles el departamento de prensa de Olimpia, y en un ratito van a enviar el link para poder observar de manera virtual la conferencia. Bueno, y después ¿qué más? Y esperando, porque en un ratito no se me voy a hará imaginar el anuncio. nuevo Sí. jugador Prato, ¿cómo es? Prato. El que viene con esto. Sí. Así, ¿dónde? ¿Cómo eso es? ¿Con quién hablé? ¿Cómo es? La verdad es, si en marzo se va Cardona, Chiqui Arce que lo van capaz y va a decir, ¿después qué hacemos? No le va a decir Cardona a Chiqui Arce, me voy en marzo. Le contrató él, ¿se acuerdan? Sí, sí, él fue el que... Y bueno, ¿y por qué no nos vamos ahora? Ya no vamos, veo. En 3 minutos calentamos el ambiente. ¿Querés cerrar con eso? No vamos. ¿Elegí o Chocó? Carecilla de prensa del Olimpia ahora. Sí. ¿Qué dice? Informan lo que ya más temprano informábamos. El tema de que se hace conferencia en el Salón Blanco del club, que se va a enviar un link. Y bueno. Lo que ya decíamos, de hecho, No, hace ya estamos. una hora El fenómeno de la siesta. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 23 grados. El fiscal Celso Morales, que está investigando la muerte de 6 hombres ejecutados en una estancia de la colonia Piqué en Amambay, reveló que las víctimas fueron puestas boca abajo y luego ejecutadas. Recibieron alrededor de 8 impactos de bala, indicó. Los disparos salieron de pistolas calibre 9 milímetros, según las vainillas servidas que se encontraron